Carlos invita. Carlos invita. Carlos invita. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Carlos Invita. En el episodio de hoy vamos a estar conversando con Ignacio de Jordán. Él es mago, publicista y coach certificado en programación neurolingüística. Se ha formado con grandes exponentes de la disciplina, entre ellos Fernando Larraín. Y hoy, con más de 29 años de trayectoria en el arte de la magia, con prácticas y entrenamientos en diferentes países y shows en una amplia variedad de contextos, como lo son casinos, teatros, eventos y cruceros, hoy nos compartirá no solo experiencias y anécdotas, sino también un poco de su aprendizaje personal y los impactos de este bello arte de la magia en su vida. Espero que les guste. 2, 1, estamos al aire. Estamos ya. Bienvenido, Ignacio, a Carlos Invita. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Todo excelente por acá. Excelente, excelente. Así que, mago, cuéntame, compadre, ¿por qué la magia? Así que, mago, sí, pues. Mira, partimos por el por qué al tiro. Esa es la pregunta que toma mucho tiempo en tratar de responder. No, yo creo que tiene muchas aristas, muchas. Quizá la primera, la más fuerte, porque no puedo hacer de otra forma, porque tuve la suerte de comenzar cuando era muy chico y en el momento que uno se puede ir definiendo de lo que quiere hacer en el futuro, que en mi caso fue como a los 15 años, ¿no? Cuando uno empieza a decidir qué carrera, qué hago, qué hay después del colegio. Claro, cuando uno está empezando a pensar qué quiere hacer el resto de la vida, po. Claro, en ese momento yo definí así seriamente: quiero ser mago para siempre. La vida útil del mago puede ser muy larga, o sea que no es como un deportista que a veces está más restringida en ciertas edades y eso. La vida del mago no tiene esa limitante. Eh, y yo diría que lo más importante, justamente cuando yo tenía 15 años, es que conocí a mi gran maestro, que fue el mago Larraín. Tuve la suerte de estar con él durante 10 años. Y él... Y hay Sí. una pregunta, Ignacio, por ejemplo, ya, tenías 15 años y estabas viendo más o menos qué hacer y aparece la oportunidad o aparece ese interés de la magia. Pero ¿de dónde viene? ¿Había algo en ella que te atrajo, que te llamó? ¿Habías hecho incursiones antes de los 15? Sí, ¿Cómo? sí, sí. A eso Sí. me refería así como, ¿por qué la magia? ¿Qué te Perfecto. llamó? Por eso, es que ahí era una pregunta muy amplia cuando me dijiste por qué, se me viene a la cabeza al tiro empieza por el por qué. Eh, ¿Cómo se llama este educador? Se me olvidó el nombre, ahí está. ¿Qué fue lo por qué? De Simon Sinek, ahí está. Eh, Se me viene al tiro a la cabeza ese tipo de reflexiones, ¿no? Encontrar tu propio, lo que Ken Robinson diría el elemento, ¿no? Como empezar desde de eso a la base. No, Tu pero zona, en lo particular, ¿ah? tu zona. Encontrar Claro, tú, esa tipo, zona de sí, máximo desarrollo. claro, tal cual. No sé si viste alguna vez la charla de Simon Sinek de comienza con el por qué, ¿no? Que dice que, a grandes rasgos, No, no la he visto. no quiero aburrir de entrada con el tema, pero una charla súper, es la charla más vista de TED. Dice Mira. que hay que comenzar por el por qué. Las grandes marcas, las grandes empresas, pero que uno lo puede llevar a cualquier situación, a personas, lo que más claro tienen es el por qué. No tanto el cómo, no tanto el qué. El qué sería el resultado final. El cómo sería justamente el conocimiento que hay para hacer ese resultado final. Pero lo más relevante es el por qué estoy haciendo esto. Entonces, uno de los ejemplos íconos de esto, insisto, no es por darle nada, pero es para resumir ahí esta charla TED de Simon Sinek, un gallo súper talentoso, súper bueno. Eh, Dice, por ejemplo, un ejemplo bueno de marketing sería Apple, ¿cachai? Sobre todo en su comunicación, para hablar de la comunicación más que el proceso productivo, de la tecnología, no sé qué. Mientras todas las marcas de tecnología dicen, nosotros ofrecemos tecnología, Apple dice todo lo contrario. Nosotros vamos a hacer esto porque queremos que los creativos sean libres. Y para eso le vamos a dar la mejor tecnología. ¿Cachai? Es como todo un porqué primero, en ese porqué de la creatividad, de la libertad, de ser tú mismo.
Y finalmente el cómo, sí, vamos a hacer tecnología. Y el qué, vamos a hacer computadores bonitos y teléfonos bonitos y... ¿Cachai? La charla habla de eso. Entonces, cuando tú me preguntaste el por qué, yo me fui pensando en esa charla del por qué profundo, de por qué es la magia, por qué el asombro, socialmente qué hago, cómo me siento realizado. Claro, pero es una pregunta que es un poquito de la tera de tratar de resolverla de inmediato. Pero no, No, en pero particular... en todo caso está súper, porque está súper alineado con un fenómeno que se llama la zona de desarrollo óptimo, si no me equivoco en el término, que la gran Pues, gracia es que se habla del sentido como un instinto que se manifiesta cuando te gustan cosas. En la medida que hay claro, algo que te gusta, te llama la atención, tú le dedicas más tiempo y uno va aprendiendo y desarrollando distintas habilidades. sí, ¿Verdad? Y se supone que esta zona de desarrollo óptimo o de óptimo desarrollo es esta zona de actividades, una zona ficticia, obviamente no geográfica, sí, sí, de distintas actividades que haces en un momento determinado de tu vida que maximiza el desarrollo de ciertas habilidades. claro. ¿Sí? Por Sí, no, ejemplo, tal vez el mismo viaje de la magia que empezó contigo, por ejemplo, a los 15, a los 10 no te habría desarrollado las mismas actividades o las mismas habilidades que desarrollaste a partir de los 15. A los sí, 10 años te interesaban o te motivaban otras cosas, que en ese momento te hicieron desarrollar otras cosas. sí. Entonces, claro, a los 15 fue cuando entraste en el espacio de la magia, que había algo en ella que te llamó. Sí, en realidad, claro, y lo que decís del espacio de desarrollo y eso, o sea, de la zona, eso, sí, yo creo en eso. Hay otro pensador que acaba de morir hace unos meses atrás, que es Ken Robinson, Sir Ken Robinson, inglés, y que habla sobre el elemento, de cuando uno está en su elemento. Y claro, es la zona de la que estamos hablando. O sea, es cuando uno está, no pasa el tiempo, uno puede lograr un grado de concentración impresionante. Hay una serie de factores que están ahí. Y, y claro, y en mi caso, a los 15 no es que comencé a los 15 en la magia, sino fue medio fortuito de un regalo a los 6 años. Eh, Ahí fue el primer chispazo con la magia, pero así como fue el primer chispazo con otras aficiones de esa edad, ¿no? Me gustaba ¿Ya? jugar a la pelota, lo típico, pues, me gustaba andar en bicicleta, así que no es que pude haber sido, o no es que quise ser futbolista o ciclista, o no sé, pues, después jugué básquetbol, andaba en patines, jugué típicos juegos. Eh, pero la magia es la que quizás estuvo más presente durante mi infancia, como que iba y volvía más frecuentemente. No estaba pegadísimo todo el tiempo, pero es la que cada 2 meses retomaba, por así decirlo. ¿Cachai? Eh, Hasta que a los 15, que es un poquito una edad entre los 15 y, bueno, de ahí en adelante, porque uno puede cambiar en cualquier momento, pero es una edad que uno se empieza a cuestionar las cosas, pues, oye, ¿qué voy a hacer yo? Y ahí tuve la suerte de conocer al gran Mago Larraín, y con él, no solamente como mago, era para mí un gran ejemplo, sino como persona, de esa persona alegre, rupturista a su forma, súper no tradicional, a pesar de que lo veía ahí con corbata, pero por dentro era Lo menos empaquetado claro, pues, como irreverente, o sea, muy transgresor, pero sobre todo intelectualmente, no de vista, no de grosería, es una transgresión diferente. Una transgresión como desde la felicidad, de la trascendencia, de ser un aporte, tenía otra forma de ver la vida. Y con eso, no sé, pues viene la frase de Confucio, búscate un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar jamás. Entonces para mí era la mezcla ideal, ¿cachai? Me encantaba la magia, conozco a un gran maestro que se desenvolvió siempre en eso, eh, y todo va indicando que medianamente tengo dedos para el piano, o sea que puedo seguir en ese camino. Eh, Así que todo ahí se armó de esa forma. Eso fue como a los 15. Y ahí esa fue Entonces, la primera gran entrada en el mundo de la magia. No sé si sí, profesional es la palabra en ese momento, pero más seriamente. claro, lo que pasa es que, sobre todo en Chile, no en otros países, pero en Chile nos referimos a lo profesional como la carrera universitaria profesional. Eso no sucede en todas partes, ¿no? No, 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 yo me refería no en mala onda, sino que No. a los 15, por ejemplo, si te gusta un instrumento y empiezas a estudiarlo más, ya no es Claro, solo un pasatiempo.
Tampoco Eso es es, ser profesional. Pero eso uno es. se Lo que empieza pasa a meter más seriamente. Para ti es algo serio. Eso es, eso ¿Ya? es. Yo la palabra profesional para estos factores prefiero evitarlas porque eh, en Chile, nada más en Chile, yo de lo único que soy profesional es de publicista porque tengo el título profesional de publicista. Pero para todo, en otros países yo, nada, soy lógicamente, no soy un publicista profesional porque tengo solamente un papel que dice eso, no me dedico a eso y me dedico a la magia, o sea que, claro, pero por eso, la palabra profesional simplemente es una palabra que eh, provoca cierta confusión como es profesional cuando se empieza a cobrar, cuando se vive de esto exclusivamente, cuando es un ingreso y es la mayoría de tu ingreso, cuando lo haces seriamente y te puedes... Claro, existiría unas limitantes de qué implica hacer eso. Claro, hay un Pero a montón de mí, criterios para definirlo que al claro, final, si ¿cuál sería el no criterio? estamos de acuerdo en el criterio, vamos a usar la palabra para cualquier cosa. Claro, entonces yo simplemente con el tiempo prefiero evitarla porque confunde y decirte, no, que a los 15 años empecé a desenvolverme más de esto. El primer evento que tuve fue a los 8 años. Mira, justo había unas fotos por acá y no sé dónde estuve ordenando toda esta sala en el verano. Tenía la foto del primer evento que fue un cumpleaños infantil de un niñito que tenía 6 años cuando yo tenía 8. Así que ese fue el primer momento, ¿cachai? Fue la primera experiencia. Y claro, según eso, fue incrementándose con el tiempo, de manera que cuando yo tenía 15 años, los cumpleaños infantiles eran súper comunes para mí, o sea, era lo que hacía muchos fines de semana. A esa edad, por ejemplo, eh, comenzamos con unos amigos, con el inspector del colegio y otro amigo del curso, un taller de magia en el colegio. ¿Sí? Cosa que era como bien raro en cuanto a la edad de quienes lo estaban impartiendo y todo lo demás. Pero, pero sí, pues ha ido pasando tiempo vinculado a este arte de la magia. Oye, qué interesante que hayas empezado a hacer cursos desde chico. Es como que siempre tuviste entonces, si empezaste a hacer show a los 8 años, hiciste tu curso en el colegio, tu primer curso como de enseñanza en cierta medida, es Sí, como que también tuviste siempre un bichito asociado como al emprendimiento de crear tus propios espacios. Que eso tal vez lo vamos a sí, poder tocar más adelante, pero es un tema que me interesa también tocar contigo porque me sí, imagino, no, cuando quieras. hablando totalmente desde lo más alejado del rubro, en el sentido que no tengo ninguna relación con el rubro de la magia, entonces no conozco las mecánicas que pueden haber atrás. Sí, Yo me imaginaría que es un rubro donde depende mucho de que tú te crees tu propio camino. sí, sí, mucho, mucho. Mucho, creo que no sé, porque no lo puedo comparar con otros caminos tampoco, pero una particularidad que tiene es que ese propio camino, yo diría que hay dos etapas del camino. Uno es la etapa de la formación y otra la etapa más de desenvolverte en esto, por más que siempre exista una formación continua. Hay como un Quizá, umbral, un desde, por decirlo así, tal vez. claro, hay un umbral desde cuando me siento formado como para poder entregar lo que soy, lo que me formé y poder traducirlo en algo que estoy ofreciendo. Quizá una dificultad de la magia y que quizá ahí me podría detener un poquito porque no visualizo tantas áreas del conocimiento que tengan esta característica. Es que la forma de formarse eh, es diferente a otras. En ese sentido es mucho más independiente. ¿Por qué? Porque recién ahora hay dos institutos de magia en el mundo. Hay uno en España y hay uno en Corea. Pero creo que hay uno en Sudáfrica, pero no los conozco, no he estado ahí. Pero son muy puntuales, son como academias más producidas, ¿cachai? Es como una academia, pero con un mejor programa académico. Pero no hay universidades, no es que alguien te diga, ya, después de 5 años de estudiar esto, vas a titularte de mago. No existe eso. No Claro, existe en no, ninguna no, parte no del hay mundo. una cátedra estandarizada de, no sé, No, cartas uno, cartas no, 2. no existe eso, no existe eso, No. ¿cachai? Porque incluso en otras cosas que serían como súper, súper abstractas, por así decirlo, no sé, canto. Pero resulta que existen escuelas de canto, existen universidades que enseñan canto como interpretación, o un instrumento, ¿cachai? Existe eso académicamente, así, formalmente existen universidades que lo imparten. Pero en cuanto a la magia, no existe eso. Por lo tanto, ese yo diría que es un camino, o sea, hay una dificultad en cómo uno hace ese camino de formación.
y que eso requiere especial, lo que te obliga a la universidad, que te obliga a ser disciplinado, porque si no te echan, en la magia nadie te va a echar, pues. Entonces, ¿cómo lográis una disciplina para el proceso de formación que nadie te lo está exigiendo? Nadie, ¿cachai? Claro, y que tal vez ni Realmente, siquiera sabes dónde empezar, po, porque uno, por ejemplo, podría decir, no sé, haciendo el símil con la ingeniería, que es lo que conozco de más cerca, sí, tú tienes tus ramos, más encima tenéis ramos que se llaman plan común, que son iguales en todas las universidades, porque la gravedad es la misma de toda la vida, entonces hay materias que no cambian, nunca, ¿cachai? Pero además, tú sabés más o menos qué libros leer y todo, pero me imagino en la magia, yo lo que tengo entendido es que se da mucho de leer directo del libro de otro mago. Hay una claro. creación constante de nuevo material, entonces no hay un desde definido, me imagino yo. Sí, es que justamente eso es. El camino que uno recorre, y ahí ya es irse en otra bola también, es la parte más artística, porque es un camino que desde siempre es personal, desde lo que uno elige consumir para formarse hasta lo que uno elige comunicar, ¿cierto? O sea, yo elijo mi repertorio, pero también estoy eligiendo desde dónde leo, desde dónde investigo. Eso yo diría que en términos así muy generales. Como ha pasado el tiempo y ahora, en esta época, uno puede tener más acceso a la información, porque desde, no sé, pues Google, YouTube, y que las librerías tienen despacho a domicilio, y que uno puede ver el show de magia por YouTube de lo que uno quiera ver, o puede tener más oportunidades. Pero antiguamente no era así. O sea, yo en mi casa yo había dejado un VHS listo para grabar siempre, por si había algún mago en televisión y yo le ponía a grabar, porque eso me permitía poder verlo, no para descubrir el truco, no solamente para descubrir el truco, sino para entrar más en contacto con el mundo de la magia. ¿Cachai? Yo sé que no ha pasado tanto tiempo, o regular, ¿cierto? Te estoy hablando como de lo que pasó hace 20 años atrás, Claro, no, pero te entiendo perfecto. O sea, antes de Internet, pero el acceso a material audiovisual de este tipo debe haber sido muy no complejo, existía, po. bro. No existía, ¿cachai? Y el músico te podrá decir lo mismo, que se tenía que conseguir los vinilos o los cassettes o los CDs, ¿cachai? Claro. O pillar la radio que hay de turno. Eh, y en la magia esa era una complejidad. O sea, para mí tener una hora de magia grabada, una hora, solamente 60 minutos, grabada de programas de televisión, generalmente eran de magos que venían a Chile, algún programa tipo Noche de Ronda, Viva el Lunes. Mi gran maestro estaba todos los martes y los jueves en Casi en Serio, un programa que hacía Leo Capriles, y yo ahí lo veía siempre, ¿cachai? Yo corría del colegio para llegar a mi casa, porque a las 3:30 salía el mago en la tele, pues. Entonces había que estar puntualmente ahí sentado, ¿cachai? Y a veces había adelantado, o sea que a veces no alcanzaba a verlo. Entonces, oh. Em, Claro, fue pasando el tiempo. No, y lo que digo de la formación, creo que la formación es una de las cosas como diferentes a otros aspectos. Porque hay otros aspectos de la vida en que uno obviamente va decidiendo lo que quiere hacer. Cualquier emprendedor decide lo que va a hacer. Tú te titulaste de ingeniería y después decías, me empleo o comienzo mis cosas o listo, pues, ya depende de ti. Pero quizás la formación te pudieron proponer un poquito más específico de cuál es el camino para formarse como ingeniero. Pero si lees esto, si has apruebas estos cursos, entonces te decimos socialmente que eres ingeniero. En la magia no pasa eso. No pasa eso. No hay Claro. nadie que diga qué libros leer, ni nadie, pues. No. Oye, qué buen punto, porque cuando tú le dices a un mago, Sí. mago, Por eso te decía del profesional, porque ahí me cuesta meterme en eso. oh, qué Me heavy. cuesta. Nunca lo había pensado en ese sentido, Me onda. cuesta porque para mí no tiene de verdad, no tiene tanta validez en el sentido de que, eh, mira, en mi caso yo me dedico a esto exclusivamente. ¿Sabes? Yo prefiero usar esa palabra, exclusivamente. Yo ¿Mm? no hago otra cosa. O como mucho, es que no hago otra cosa, porque hay algunos eventos que hago que los vinculo con algún conocimiento de marketing o de coaching, pero son de magia siempre, siempre son de magia que están con algún apellido, digamos. O sea que, ¿cachai? Mi energía está solamente en magia, pero con algunas pequeñas variables según el contexto donde me presento. O sea, en el fondo es como que tu idioma es la magia y adaptas Sí, ciertos dialectos cuando es necesario. claro, claro. Y de hecho por eso viene la formación de publicista y coaching, porque eh, eh, yo venía viendo que mi interlocutor principal iban a ser los encargados de comunicaciones o los encargados de recursos humanos. Entonces necesitaba conversar el mismo idioma con ellos dos. Y lo que se me ocurrió más de peso no era en el caso, la magia fue más autodidacta, pero
En el caso de esas dos disciplinas, como existen las formaciones más académicas, entonces decidí formarme un poco más seriamente en eso, haciendo los estudios correspondientes. Y al día de hoy me encanta tener ese conocimiento, esas nociones, porque puedo hacer Es- los paralelismos entre la magia, el asombro y, y la formación y las comunicaciones, que para mí son finalmente las tres la misma cosa. Eh, Claro, como eh, que hiciste medio una economía de ámbito ahí, aprovechando tus estudios, ¿verdad? Como herramienta para potenciar la magia al final. sí. Para mí la magia, la publicidad y el coaching son muy similares en el sentido que son la transformación de las personas en tres ámbitos diferentes. La publicidad te transforma como cliente, ¿no? Busca rentabilizarte monetariamente lo máximo posible. Es el llamado de la publicidad, del marketing. Eh, la de coaching, por lo general se dice que busca que tengas tu propia mejor versión, transformarte en tu mejor versión, ¿no? Sacarte toda tu... Claro, Y la rentabilizar, magia, pero no en dinero, sino en beneficios de claro, distintos ámbitos. claro, en tu potencialidad y todo. Y la magia creo que se acerca a eso, se acerca a un poquito una mirada no esotérica, no me refiero al, pero de cierta mítica propia, digamos, ¿cachai? Que tiene que ver con los sueños personales. En ese sentido se acerca mucho al coaching, a la alegría, al dejarse asombrar, pero que el asombro no es solamente el engaño. Los magos nos basamos en un engaño para generar asombro, es correcto, pero no nos basamos nuestra vida en engañar. No, no, Claro, no. y no es un Lo que nos engaño mueve burlesco, es un engaño que busca, como dices claro, tú, el asombro, la maravilla, la sorpresa. sí, No es y- una distracción burlesca. Así como, sí, no te hago sí, magia porque eres tonto, te hago magia porque crees. Y claro. ojalá la disfrutes, me imagino. Sí, 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 por supuesto. O sea, cuando hay una confrontación en mago público, para mi gusto, se perdió todo, todo. Con eso no va a haber ningún ganador nunca. Provocaste una barrera que es imposible sortearla después. ¿Para qué? ¿Cachai? Porque pasaría a ser un acertijo, a ser más parecido a una adivinanza, ¿cachai? En que, Claro, un en que hay una puzzle. verdad y que está oculta y que el espectador tiene que adivinarla. No, no tiene sentido. Prefiero hablarte de que los sueños se hacen realidad, mira cómo este sueño se puede hacer realidad y te muestro, no sé, que algo pasó mágico, ¿cachai? Y con eso tú Claro. decís, igual todo va al subconsciente, ¿cachai? Pero va No, desde ahí, va desde un optimismo. no, y es súper interesante porque me imagino también que deben haber un montón de habilidades como secundarias, por decirlo así, que son extrapolables a un montón de aspectos de la vida. Manteniendo un poquito las proporciones también, yo entrené karate muchos años, muchos, muchos años. Y claro, a través del entrenamiento de la disciplina, uno va aprendiendo, creciendo, madurando y también adoptando ciertas aptitudes. Por ejemplo, eh, a través de las artes marciales uno aprende mucha humildad, porque siempre, o si estás en el dojo correcto, siempre va a haber alguien que va a saber más que tú, ¿verdad? Incluyendo el propio sensei. También que incluso si tú estás en un combate, por ejemplo, con alguien que tal vez tiene menos cinturón que tú, menor grado que tú, igual te puede ganar o te puede meter un punto porque tú cometiste un error o hizo algo que no esperabas. Entonces siempre hay una oportunidad de aprendizaje. Me imagino tal vez en ese sentido también hay de estas habilidades secundarias que tú vas aprendiendo a través del estudio de la magia, que son extrapolables y aplicables a otros aspectos de tu vida. Sí, sí, yo creo que sí. O sea, creo que cada disciplina, cada práctica de cada disciplina tendrá sus propios beneficios colaterales, digamos. Yo no soy quien para decir que ha repercutido en mí porque soy el mejor en tales aspectos, no. Pero sí, sí, mi experiencia, te lo digo de verdad, no conmigo, no lo que pasó en mí, sino cuando yo he pasado a ser el profe del taller, del curso de magia o el speaker de alguna forma, veo que hay algunos beneficios y que son súper evidentes. Los más inmediatos, yo diría, no sé, se me ocurren tres al tiro, que yo he podido notar. Uno es como, así como para estandarizarlo, eh,
la parte de comunicaciones, que evidentemente la magia es un arte interpretativo, de manera que requiere un correcto desenvolvimiento humano frente a un grupo de público, un grupo de gente, de manera que todas las habilidades de comunicación se mejoran inmediatamente, desde poder hablar mejor o pararse mejor o redactar mejor un texto o escriturar mejor un guión para que tenga cierta estructura dramática. Todas esas variables de comunicaciones que yo creo que se mejoran. Eh, Luego quizás, como la magia se basa en el asombro, y el asombro generalmente se basa en la novedad, ¿cachai? Algo te asombra cuando es primera vez que lo ves, por lo generalmente. Entonces, la magia todo el tiempo tiene que estar trabajando esa primera vez. Tiene que estar trabajando en crear experiencias únicas, o en experiencias por lo menos nuevas. Entonces yo diría que una disciplina que se basa, pero muy fuertemente en la innovación. Por más que no inventes el truco, pero por lo menos tienes que inventar la experiencia nueva. Eh, entonces todo el tiempo ahí el bichito de la innovación yo diría que está súper presente. Innovación o creatividad o todas las variables que hay de que sea algo más auténtico para que sea la primera vez que el espectador se encuentra con esto. Y finalmente, que hay un proceso. Perdón, todas las que te digo antes no es que son exclusivas de la magia, lógicamente. O sea, hay muchas otras disciplinas que las logran igual, ¿no? Yo me imagino que un periodista por estudiar publicidad, perdón, un periodista por estudiar periodismo, entonces, claro, adquiere herramientas comunicacionales mejor que todos, o mejor que varios, ¿cachai? Porque están acostumbrados a eso. Pero bueno, la magia sería comunicación, esto que te decía de la creatividad, y hay una variable, también quizás para toda la vida, pero que es un grado de persistencia, porque al principio las cosas no funcionan, porque para hacer un truco que dura 30 segundos, capaz que te demoraste algunas semanas practicándolo, o en algunos casos pueden ser meses, y en otros pueden ser años, y en otros Claro, incluso porque, pueden ser décadas. claro, porque además es una disciplina que es muy, muy cargada a lo que es la destreza. O eso Claro, tal vez es, o tal vez es un tipo de magia nomás. O dentro del, me imagino, a ver, un paso antes. no, no, por eso. Me imagino que deben haber un, espérate, Sí. antes de irme para allá, Ah, calma. Vamos reventé, por reventé. partes, sí, sí, güey. Sí. Ya, mira, primero, eh, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido. estas tres líneas que estás comentando respecto a como habilidades que vas desarrollando dentro del proceso de aprendizaje de la magia y práctica. Sí, Por ejemplo, así como para hacer una extrapolación directa. sí, Digamos un niño que a veces le puede generar rechazo, le da miedo hablar en público. Sería tal sí. vez buena idea ofrecerle o que haga la prueba de un taller de magia. Por ejemplo, pensando en Sí, estas habilidades que dices tú. pero por Alguien que le supuesto. cueste concentrarse, le podría servir a aprender magia, porque tiene que dedicarle una buena cantidad de horas de práctica a lo mismo. Claro, claro. Eh, 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 Superación de la frustración, por ejemplo. Ese tipo como de habilidades las puedes obtener a través de la magia. ¿Sería la magia una actividad que tú recomendarías para Pero desarrollar sin eso, duda, por sin ejemplo? lugar a dudas, la práctica de la magia va a traer enormes resultados, principalmente por la sensación de transmitir asombro. Entonces ahí se produce una energía súper especial, que yo diría que ese es el motorcito principal. Es el motor, eso es lo que te motiva a hacer lo que uno hace. Lo que yo estaba mencionando es que colateralmente, cuando si tú quieres experimentar que haya una instancia en que hay un grupo humano en que se asombran y se produce algo mágico, ¿cachai? Se produjo la fogata, a la que nos encontramos con los misterios y eso, y tú eres el que quiere estar de alguna forma dirigiendo esa fogata, eh, que finalmente esa yo diría que va a ser el porqué, ¿no? Lo que te mueve, colateralmente vas a estar recibiendo todas estas otras cosas, porque si quieres realmente esa fogata, entonces vas a tener que superar algunas dificultades, ¿no? Al principio las cartas se te van a caer, si quieres hacer un juego de cartas, se te van a caer, es normal que se te caigan las cartas. Eh, y vas a tener que innovar porque vas a tener que reestructurar tu guión, tu texto para poder ofrecer algo único y, bueno, estas cosas que te decía antes. Y no, como te digo, no solamente con la magia. Quizá una parte como rara de ofrecer la magia, como que te cura estas enfermedades, por así decirlo,
Es que claro, si la persona no le interesa para nada la magia, va a ser lo más frustrante que hay, pues, ¿cachai? No, en ningún caso. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo muchas veces cuando en el colegio, obviamente, te obligan a aprender los contenidos y uno termina odiando esos contenidos, pues no los querés ver nunca Sí. más, ¿cachai? Porque te los metieron, te los trataron de meter a la fuerza, no te interesan para nada, entonces es lo peor que podía Y hacer. tampoco te son cómodos. Como que te No, sentís incómodo con esta materia y por eso hay sí, materias que te gustan y otras que no. sí, sí, no, y ahí también está la figura del profe, ahí sería otro debate, Claro, porque bueno, hay un ¿cómo? montón de factores, ahí tienes razón, sí. Claro, ¿cachai? Entonces, claro, yo no le propondría a nadie que lo obligue a ser mago ni que le ofrezca como recompensa que va a curar esas enfermedades de comunicaciones. Enfermedades digo en el sentido de, ¿no? Como caricatura, pero... no, pero simplemente que si le interesa la magia y le parece chora, entretenida, misteriosa, curiosa, las invitaciones están totalmente abiertas porque es un mundo maravilloso. O sea, eh, nada, es un juego que por lo general a casi todas las personas les encanta, existe algo mágico, algo que te hace soñar. Es como estar viendo una película, pero en vivo e indirecto. Entonces es único, no son efectos especiales de hay un guión, no, la gente simplemente vive una experiencia mágica y que es bastante única. Y entonces a los 15 tú, ¿cómo conociste a tu maestro? Porque en ese momento tomaste la decisión de meterte de manera tal vez más seria, como decías tú, pero ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo se abrió la oportunidad de dedicarte más al arte de la magia? Sí. Mira, medio fortuito, en el sentido que yo toda la educación básica, yo en ese tiempo vivía en Rancagua. Con mi familia, vivíamos todos en Rancagua. Y en primero medio, como a los 15 años, 14 en realidad, 14 para ser más riguroso, sí, nos vinimos a Santiago como familia. Y al poquito andar de Santiago, me encantaba la magia, obviamente. Así que ahí busco tiendas de magia para poder acceder a venta de trucos y cosas, ¿cachai? Entonces, ¿cómo lo buscaría ahí? Estamos hablando del año, no sé si 99, creo. O Uy, en 90. esa época yo creo que la guía de teléfonos, pu. Muy bien, respuesta correcta. Guía de teléfono, ¿cierto? Guía de teléfono, particularmente página amarilla, tiendas de magia. Y creo que salían dos en ese momento, o tres. Una en el centro, que yo ya la había visto y tenían un par de cositas de magia. Y la grande y la rica y todo lo demás era la escuela de magia del Mago Larraín, que tenía, obviamente, habilitado un espacio con muchas alternativas de juegos, de efectos de magia. Así que ahí en ese tiempo la escuela de magia había comenzado hace unos 5 años antes, probablemente. No sé bien los tiempos, antes de que yo la conociera. Eh, con un argentino que había llegado a Chile como mago y que decidió radicarse acá, Seren Caraña, a quien le mandamos afectuosos saludos desde esta tribuna. Y él era como su socio con Don Fernando. Entonces, nada, tenían esta escuela muy bien habilitada. Y yo ya un día viernes, de haber sido como esta fecha, tendría que ver qué fecha cayó, porque era de haber sido marzo, eh, un día viernes en la tarde, llamo, yo lógicamente niño, pues chiquitito, ¿cierto? 14 años, pero veo que la escuela de magia estaba bastante cerca de mi casa, cerca 10 cuadras, ponle. Eh, entonces llamo y me contesta él. Lo reconozco por la voz, lógicamente. ¿Cachai? Una voz de adulto, pues era la voz del mago. Pues. Y yo, no, quería preguntar si tienen truco a la venta. Sí, sí, la verdad. Y don Fernando, una de las características principales es que yo no sé si era demasiado introvertido o demasiado amable, pero como que irradiaba una especie como de inseguridad, pero que no era inseguridad, era como de amable. Sí, hemos habilitado acá una pequeña tiendita con algunas cositas de magia. Ah, y yo, ay, está abierto hoy, viernes 4 de la tarde. Sí, la verdad pensaba ir saliendo, pero sí, si vienes luego te espero. Bueno, me fui caminando, emocionadísimo, ¿no? Acá, oye, acababa de hablar con el gurú, con el maestro, por teléfono. Al que tú veías en la tele. Sí, pues, pero si era don Fernando.
Era don Fernando, mira. No sé si te acordáis de él, pero, escucha. Él, Sí, sí. Helmut. Ahí está con su personaje Helmut, lógicamente caracterizado. Entonces, claro, fui allá, yo no tenía idea si iba a estar con más gente. ¿Cómo es una escuela de magia? Yo te digo una escuela de magia. ¿Qué te imagináis? No Nada, sé, pues, no como... sabéis, pues yo No. tampoco sabía en el momento. ¿Cachai? Una tienda, uno se imagina lo que es, pues una sala llena de cuestiones, pero una escuela de magia. Me Pero imagino bueno, en como esto, varias mesas claro, como habilitado con para la un paño, docencia. con un paño como este paño que ocupan para el Claro. póker. Sí, 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 Así sí, como sí, mesas forradas, ¿cachai? Me imagino, como los claro. trucos medios desarmados en la mesa. Sí. Mira, mira, bueno, te acercaste mucho a lo que después hicimos, porque después agarramos varias mesas de estas plegables como individuales ¿Mm? y las tapizamos le decimos eh, tapete. Pusimos todas las mesas que tuvieran este tapete especial para que las cartas no se arruinen y eso. Pero bueno, eso pasó tiempo, pero ahí en ese momento era una mesa grandota con este mantel como de póker que decís tú, ¿cachai? Con este verde de pañolensi en la tela. Bueno, pero entonces ya, pues, voy a la escuela y me atiende como un cliente más, como un niño que, bien, pero nada especial, pues, es como, ¿qué querís, cachai? Como que le Claro. ayudo. Pero ahí, muy buena onda y siempre él manipulando cosas y, no, tenemos unas cositas acá y se ponía a agarrar una pelotita, la pelotita desaparecía, ¿cachai? Eh, y ahí, honestamente, no me acuerdo bien qué compré. No sé si un mazo de cartas normal. eh, no, en realidad compré un mazo de cartas que era especial porque son unas cartas que deslizan más como para hacer abanicos. Entonces, era como para hacer aparecer varias cartas del aire y que finalmente uno hace un abanico rápidamente. Entonces aparece como un mazo de cartas, como esto, mira, ¿sí? Y que aparece un mazo de cartas, ¿cachai? Como eso. Entonces son unas cartas que son como especiales para eso, para esa parte de la magia que se llama manipulación. Eso compré. Y, y nada, pues, pero ahí quedamos medio en contacto, o sea, no en contacto, sino que quizá a la semana siguiente volví, a la siguiente volví. Ahí, lógicamente, el primer día nada más estaba él solo, pero después conocí a Zenén, este señor argentino que te decía antes, y ahí me empecé a vincular con eso, hasta que un día don Fernando me dice, oye, ¿tú los fines de semana, no sé si tú estarás muy ocupado, los días domingos, pero lo que pasa es que don Fernando siempre se daba esa vuelta. Y era maravilloso, porque después yo ya lo conocía, pues. Entonces yo al final, o pasando un tiempo, y yo le decía, cada vez cuando me llamaba yo no lo podía creer. Imagínate que el teléfono sonaba y decía Mauro Larraín llamando. ¿Qué es eso? ¿Cachai? ¿Qué es eso? Imagínate a tu máximo ídolo y que diga, y que tenés 14 o 15 años No, y que y él diga llamar. llamándote a ti, po. Y él llamando, ¿cachai? Pero claro, era por alguna cosa que lo podría haber ayudado. Y en ese caso, era Ignacio, tú podrás, lo que pasa es que tenemos que hacer, lo que pasa es que en un teatro, lo que pasa es que yo no sé, tendrás tiempo. Con mi hijo Fernando, que es actor, lógicamente, pues si Fernando en ese tiempo no era casado con hijo, pero era Corazones Service y era un actor súper famoso. La Elvira, que Felipe Izquierdo, pero que siempre estuvieron ahí. Nicolás en ese tiempo hacía CQC, ¿cachai? O sea, su hijo, lógicamente, súper famoso, súper famoso, súper reconocido. Entonces, bueno, en ese tiempo don Fernando hacía un show de teatro con Fernando, su hijo, y Cayo, a quien también le mandamos afectuosos saludos, tanto a Fernando como a Cayo, eh, en el Teatro de los Dominicos. Y yo era una especie de roadie. Y también estaba Zenén, en ese momento también estaba Zenén. Creo que, porque hubo un momento que sí y otro momento que no. Pero bueno, no me acuerdo ahí. Y así que yo era como el asistente, el tramoya, el llevar las maletas, pero me pasaba a buscar don Fernando a las, no sé, pues 10 de la mañana, el show era a las 12, yo vivía en un edificio, los conserjes del edificio no lo podían creer, y me decían, pues ya sabían que me gustaba la magia, y decían, ¿pero qué? ¿Te pasó? ¿Te está pasando? ¿Te pasó? ¿El mago la reina el que te pasó a buscar? ¿Sí? Y lógicamente después de esos shows, a ver, me detengo ahí porque esto fue una historia muy parecida, progresiva, pero fue parecida los 10 años, ¿cachai? Después de los shows o eventos o lo que fuera, generalmente íbamos después a almorzar o a comer, o depende de la hora.
Entonces se fue transformando en claramente una figura maestro-discípulo, pero también en cierta amistad en el fondo que se va construyendo. A pesar de que hay una diferencia de edad, y quizás parecido a lo que tú me decías antes de las artes marciales, que la magia ocurre igual, la edad o la antigüedad obviamente es rango, pero al mismo tiempo tú lo mencionabas antes, como que uno menor te pudiera igual golpear o marcar un punto, no sé cómo lo mencionaste. Y en la magia ocurre igual, o sea que existe una camaradería independiente de la edad. Y, y esa independencia quizás es la que nos acercaba. Claro, eh, que siempre está la posibilidad de crecer y aprender algo y, nuevo. Puede que alguien que lleve la mitad de tiempo que tú haga algo que tú no habías visto y claro, diga, oh, qué choro, que esto no se me había ocurrido nunca. Y te amplía tu propio espectro. sí. Y claro, eso es una parte. Y don Fernando, que era un docente innato, o sea, siempre contando historias, siempre enseñando de alguna forma su punto de vista, ¿cachai? Y yo ahí, pues, para absorber todo eso. Entonces, no, yo diría que fue, sin lugar a dudas, lo que más me marcó, no sé si la palabra artista es la adecuada, pero para hacer lo que hago. Fue un privilegio enorme, 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 enorme. Sí, una formación tremenda. Y Hasta el día de hoy, ahí, por hasta el ejemplo, día de hoy se empezaron extraña mucho. entonces a hacer más cosas. Ah, disculpa, ¿qué cosa? No, 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 que me quedé reflexionando de eso. Que hasta el día de hoy, ha pasado 8 años de que murió, y se extraña muchísimo. O sea, yo me acuerdo, pero varias veces al día, todos los días, de él. Eh, y sigo aprendiendo de él, de cómo era, de qué habría hecho en estos tiempos convulsionados. Y me pongo a reflexionar ahí. Así que fue una experiencia muy linda, que puedo compartirla un poquito a veces con sus hijos. ¿Cachai? Sigo en contacto Claro. con algunos de sus hijos, con varios en realidad, porque los conocí por distintos contextos. Así que también le mandamos un saludo a cada uno de ellos, los que más conozco: Fernando, Pablo, Nicolás, la Connie, José Tomás. Ellos son los que más tengo cierta relación de vez en cuando. No, y esos son personajes que a uno lo marcan, po. Es como, Sí, eh, si uno, no sé, pues tocas un instrumento, siempre hay un ídolo, y llegar a conocerlo o llegar a convivir con él es una experiencia única. Lo mismo lo que te contaba de las artes marciales, por ejemplo. Uno va, por ejemplo, tú tienes tu sensei y en la medida que pasan los años, son horas de convivencia que igual se van sumando. O sea, si tú eres un maestro y tú recibes un cabro a los 6 años a entrenar, porque yo empecé a entrenar karate a los 6 años, por ejemplo. Puta, claro. a los 15, 16 años ya lo viste crecer dos tercios de su vida, básicamente. Entonces, sí o sí se crea una relación de algún tipo y que en general, por el tipo de cosas que uno vive en estas disciplinas, son relaciones bastante fuertes. Porque Sí, no es solo, claro, no es como un profesor de colegio. claro, que los Tú pierde al vives año siguiente. experiencias, emociones, desafíos, frustraciones, vives un montón de cosas dentro de estos procesos en los años. Sí, sí, pues, sí, la continuidad sobre todo en ese proceso, porque capaz que si alguien te acompaña en edad entre los 40 y 50, capaz que no hay tantos cambios como entre los 10 y los 20, ¿no? Que Claro, siguen de todas años maneras, igual, de pero es todas otra maneras. cosa, por justamente la adolescencia, que se adolece de muchas cosas y que de alguna forma ese maestro tiene muchas más responsabilidades, ¿no? Claro. Sí, Entonces sí, sí. empezaron a trabajar juntos, medio que él te enseñaba, Sí, medio que empezaron a hacer eventos juntos y empiezan a, no digo trabajar en el sentido claro, como claro, de, claro. digo trabajar de dedicarle horas al rubro, ¿cachai? Sí, Y sí, empezaron sí, a sí. desarrollarse juntos. Bueno, Sí. tú empezaste y él Yo continuó. empecé, yo empecé a absorber Claro. y viendo, porque la mayoría lo que yo más aprendí en realidad no fue algo que me dijo Ignacio, así se hace esto, no, eso de partida eso no ocurrió nunca, nunca ocurrió no, pero cómo se maneja, mira, me ha tocado conocer por mi rubro, tiene cierta connotación un poco más pública, y me ha tocado conocer a personas que se dedican a algo similar o algo medio artístico, ¿no? Con cierta figuración pública. El cariño que le tenía la gente normal en la calle a don Fernando, eso yo nunca lo he visto en otra persona. Nunca, 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 nunca. De todas las edades. Siempre y cuando lo conocieran, porque lógicamente ahora le preguntáis a alguien de 20 años y va a ser difícil que lo conozca, pero
En ese momento, mientras él estaba ahí, alguien de 20 años lo conocía perfectamente. Tanto el de 20 años como la señora de 80. Todos. Don Fernando, qué alegría verlo. En la calle, así como sorpresa, ¿cachai? Así como el autógrafo y eso, pero no era el autógrafo de la farándula, no, era, oh, qué alegría verlo. Y eso, pero millones de veces. La gente, cuando iba manejando, yo iba de copiloto, y el de al lado ve que el que tiene al lado es el mago de la red. Y miraba así como con una como admiración y ternura, que eso yo no lo he visto nunca en otra persona. Nunca, 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 nunca. Y quizás he conocido personas que son más famosas, por así decirlo. ¿Cachai? Claro, Pero pueden ser ese más era, famosas, pero no tienen el sí. aura o la energía Sí, o esa conexión, claro, claro, no se conectaban igual. sí. No, eso, entonces, eso, sin duda que eso me marca muchísimo. ¿Cachai? ¿Cómo, lo que me pregunto yo, porque no es una respuesta a eso, ¿no? Él no tenía una respuesta tampoco para decirte, no, mira, para ser carismático, no, Es no, nomás. es, ¿cachai? Y quizá observando, yo digo, o sea, lo que reflexionaba, ¿cómo, qué hizo en su vida anterior de que yo lo conociera, de que es tan querido? ¿Cachai? O por lo menos lo que yo he visto que esto es lo que te acabo de contar. Y claro, era él nomás, po. No había una forma de hacerlo. Era él, ¿cachai? Respetuoso, auténtico, todo lo contrario para mi gusto. Capaz que son los juicios que yo me quedé así de justamente del ídolo, pero me cuesta creer que haya sido de otra forma. De eso, pues de auténtico, ¿cachai? De Claro, reflexivo, claro. Y lo de... bonito es que eso te marca, pues, no, como dices Sí, tú, no es un ABC de que él te dijo, mira, para ser así tienes que hacer esto. Pero sí, uno mirando estos ejemplos, estas figuras, claro, uno aprende, pues, y de repente uno dice, "Puta, yo lo habría, yo lo habría hecho distinto a él, y justamente por ese tipo de diferencias es que él es él, po". claro, sí. Más de alguna vez te puede haber pasado que en alguna situación tú te enojaste y él te decía, no ganáis nada con enojarte, hazlo así. Sí, sí, Y tú no, decías, lógico. "Ay, puta, sí, tienes razón, po", ¿cachai? No, y en ese momento ni siquiera, ni siquiera. En ese momento, no, yo creo que él tiene razón, viene al tiempo después. Ah, ¿Cachai? también, po, también. Sí, yo creo que sobre todo más en adolescencia, en juventud, uno sigue esa impulsividad o ímpetu no sé, y después darse cuenta, Claro, incluso hay cosas que ahora me doy cuenta, claro. que él Después estaba de en lo madurar correcto. la situación y madurar uno Sí, también, po, y tener más sí, información disponible, o sea, un eso montón de cosas que van cambiando. ¿cachai? Sí, sí. Oye, ¿y qué pasó después de que empiezan a emprender este viaje de desarrollo juntos? Em, no, después yo, o sea, Emprendiste nuevos caminos, yo tengo sí, entendido que sí, estuviste afuera, también en Estados Unidos. sí, claro, mira, el mundo de la magia siempre mitad, o no sé si mitad, para no ser categórico, pero un área importante en mí dedicada a la formación o al aprendizaje continuo, digamos, la formación continua, y otro también trabajando. Y, y cada vez encontrando un estilo más propio que me ha ido definiendo mejor quién soy yo, tanto como persona como en el escenario. Eh, y para hacer eso fue un camino, o es un camino hasta el día de hoy, que uno tiene que ir tomándolo pues, y hacerse cargo y tratar de ir modificándolo. Yo diría, mira, es muy difícil resumir en qué me he focalizado durante toda mi carrera como formación. Pero si tratara tratar de resumirlo, yo diría que los primeros años son, mira, igual como lo pensábamos antes al principio, a esta figura del por qué y del cómo y el qué, los primeros años diría que el mago aprende los trucos. Los trucos. ¿Cómo hago para que un pañuelo rojo cambie por uno verde? ¿Cómo hago para que una carta que la dejé en medio del mazo, yo la encuentro o la hago aparecer en otra parte? Es el truco nada más, el truco. El Luego, mecánico. claro, ¿cómo funciona esto? Luego después yo diría,
no es que sea este el orden, pero por lo menos creo que fue lo que a mí me pudo haber ocurrido. Eh, Me empecé a ver, a tomar un poco más de conciencia a la experiencia, ¿cachai? Entonces en eso me refiero a temas de guión, temas de visualidad, de estética, desde iluminación, escenario, lógicamente postura corporal, comunicaciones. Entonces, en cada una de esas cositas, yo te diría que fui tomando, dado que no existe la Universidad de Magia, fui tomando estos cursos, o sea, estos ramos, los fui tomando independientemente ¿cachai? Entonces, en ese sentido, claro, pasé, no sé, un taller de teatro en la Universidad Católica, que duraba 2 meses, creo que era como de verano, taller de stand-up comedy con León Murillo, gran amigo, al que también le mandamos afectuosos saludos. Lo hacía con Jorge Alice, también muchos saludos. Eh, de stand-up, ¿qué más? Así como en esa época, bueno, lógicamente toda la área de comunicaciones que te puede brindar la publicidad, uno también puede hacerle unas transferencias para digamos, para la comunicación personal, ¿no? Cómo uno se comunica. Y así pues fue avanzando el tiempo. Luego en un momento fui a España, porque en España yo diría que hay dos capitales de la magia en el mundo, Madrid y Las Vegas. En Madrid, el gran gurú, que es un gran maestro, se llama Juan Tamariz, un mago español que mucha gente también se acuerda bien porque vino muchas veces a la televisión, sobre todo en los 90. Diría entre los 70 y el 2000 y tanto, pero en los 90 vino muchísimo. Y él, junto a todo su grupo, son cracks, sobre todo de magia de cerca, sobre todo en magia de cerca, y una magia más intelectual, digamos. Cracks. Y ahí me fui a meter a ese entorno 2 meses. Y así como estaba don Fernando acá, el gurú de allá es Juan Tamariz, y tuve la suerte de conocer a las personas indicadas que me llevaron a estar ahí cerquita de él durante 1 mes y medio, ahí cerca en el sentido de poder transar palabras y conversar o ir a comer, ¿cachai? Tuve la Claro, suerte. convivir, po. Claro, estar ahí metido en el meollo de los magos españoles. Y luego algo parecido en Las Vegas. Las Vegas es el icono de los grandes espectáculos. Entonces, saben, o por lo menos una diferencia sería lo de la visualidad, lo de la producción técnica, lo de irse al carajo en cuanto a que el sueño que tienen como magia, si hay que hacerlo muy grande y que cuesta mucha plata, lo hacen igual. Copperfield, oye, hay una forma de hacer desaparecer la Estatua de la Libertad. Cacha, por la metáfora que tiene, desaparecer la libertad y volver a hacerla. Sí, pero que para eso necesitamos una producción tipo cine, ¿cachai? Necesitamos una producción gigantesca, millonaria, multimillonaria. Y listo, hagámosla, la podemos hacer. Están los auspiciadores, nos conseguimos tal canal, la hagamos, la hacemos. Copperfield es el icono de los grandes espectáculos. Así como, no sé, en música capaz que haya sido Michael Jackson, uno de los iconos importantes a nivel de producción. ¿Mm? Eh, Copperfield representa eso y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy sigue muy vigente, haciendo muchas cosas. Y ahí me fui a un curso también breve, de 1 mes. Eh, Mentira, fue un poco menos. eh, con los cracks de ahí. Y, En Las y así que Vegas. ahí en Las Vegas. Así que en ese contexto poder transar palabras, algunas aunque sea, con la mitología de la magia, que es David Copperfield, y otros que no son tan famosos para magos, pero para los magos, perdón, no son tan famosos para el público, pero para los magos son unos cracks impresionantes. Estuve metido ahí eh, en eso, así que formó parte. Oye, Lo, Ignacio, y sí, ahí entrando un poquito ya de lleno en la materia de la magia. Por sí. ejemplo, yo me imagino que tienen que haber tipos de magia. No sé, pues, cartas, monedas, desaparición, escapismo, no sé. Deben haber como ciertos tipos también, porque como bien dices tú, Juan Tamariz y David Copperfield no hacen la misma magia. Claro, generalmente no, claro, Entonces, si tuvieras, por ejemplo, que categorizarla, sí. o dividirla en ciertos segmentos, ¿cuáles crees tú que serían como los principales tipos de magia? O familias o No, divisiones yo de la diría magia.
yo diría que hay dos formas de agruparlas. Esto igual no es blanco y negro, pero diría que Ahora, tu nos experiencia, pueden lo que tú has ayudar a conocido y definir, visto. nos pueden ayudar a definir dos parámetros. Uno es en cuanto a la cantidad de personas que podrían ver estas experiencias en vivo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si fuera una persona, capaz que lo adecuado sería hacer algo con algo muy chiquitito. Capaz que una llave funcionaría bien, o un clip, o un anillo, o una moneda. Entonces le llamaríamos micromagia. Si hubieran 5 personas, capaz que la situación cambia un poquito. Entonces quizás pueda haber elementos un poquito más grandes también, como un mazo de cartas, por ejemplo. ¿Cachai? Luego, si hubieran 20 personas y estuvieran en vivo, o 30 o 40, a eso le llamaríamos más magia de salón, que sería más parecido a lo que sucede en una clase, en una sala de clases de colegio, ¿cachai? 30, 40 personas, en que todavía no hace falta micrófono, todavía no hace falta tarima, entonces le diríamos a eso salón. Y así vamos creciendo, po, porque luego, si fueran, no sé, po, 300 personas, se hace súper necesario una tarima y se hace súper necesario un micrófono, por ejemplo. Entonces le diríamos quizás magia de escenario a eso. Luego, si convocar a alguien en un estadio en que hay 80.000 personas, ya con la tarima no basta y con el micrófono no basta. Tiene que haber algo que realmente sea muy vistoso. Tendría que haber muchas luces, objetos probablemente muy grandes. Imagínate lo que pasa en el Festival de Viña, o sea, cosas grandotas. Entonces a eso le diríamos en la magia grandes ilusiones. Y así vamos aumentando y capaz que quiera hacer algo que realmente sea algo para la ciudad, o no, no sé exagerar tanto, pero lo de la Estatua de la Libertad que te decía antes, capaz que sea una mega ilusión, ¿no? Entonces fuimos desde micromagia, magia de cerca, salón, escenario, grandes ilusiones, y quizás mega ilusiones podría ser algo así muy, muy grande. Perfecto. Entonces, el primer criterio tú dirías que es en función de el El público que va a tamaño, estar. claro, de la cantidad de personas que lo puede presenciar, te habla un poquito del tamaño, más o menos, de los elementos que estarían más o menos adecuados. Y Claro. luego, otra división, esa es la división que generalmente más se hace. Y luego otra división probablemente sería en base a de qué vamos a hablar, ¿cachai? En base a qué van a ocurrir los misterios, o de alguna forma, qué poderes, o de ficción obviamente, los magos no tenemos poderes, pero qué poderes tiene ¿Lo el mago. tienen? Lamento. No, es que una aclaración que yo siempre la hago porque al día de hoy todavía en ciertas comunidades existe la creencia de que los magos no, tenemos o queremos proyectar poderes y eso pasaría a formar parte de una charlatanería de la que obviamente yo no formo parte de eso. O sea, prefiero dejar en claro de inmediato, somos unos mentirosos honestos que te decimos que te vamos a mentir y lo hacemos. Pero te lo decimos antes, ¿no? Por lo tanto, no engañamos. Hay una diferencia ahí respecto a un estafador que para mí son clave hacerla. Eh, no, y eso, lo que te decía, en base a qué vamos a hablar. Entonces podría haber uno que diga, no, vamos a ver misterios sobre la libertad. Entonces voy a ser escapista. Me voy a poder escapar de cadenas, de cárceles, y mi misterio va a ser ese. Y otro podría decir, no, no sé, lo que queráis. Los misterios de la matemática y la ciencia. Entonces voy a hacer juegos todos matemáticos y medio científicos y de conocimiento y no sé qué. Yo podría decir, no, yo voy a leer el pensamiento. Entonces voy a hacer mentalismo y voy a poder mover objetos con la mente y voy a poder adivinar el pensamiento de la gente. Entonces eso tendría que ver un poco con el contenido, ¿no? Y la forma, lo que te decía antes del tamaño, te podría definir el contexto, pero yo diría que son esas dos formas de calificarlo. Perfecto. ¿Y cuáles son las que más te gustan a ti? Uy, la verdad es que me gustan muchas. Tengo la suerte, la buena suerte en muchos aspectos de que me gusta toda la magia porque creo que tengo un abanico de posibilidades para yo divertirme que es muy amplio, porque me gusta todo. ¿Cachai? En cualquier lugar, en YouTube me puedo quedar pegado con un mentalista y al otro momento con un escapista y otro con alguien que se cambia de ropa muy rápido. Claro, porque yo he Eh, visto videos tuyos y tú haces desde cartas Sí, hasta utilería, claro, hasta claro, cosas claro, sacadas del momento. Entonces, hay un claro. montón hay una amplia variedad de las cosas que tú ocupas para Sí, hacer los distintos trucos, po. Entonces, por eso te claro. preguntaba, de repente había algo que te gustara más, no sé, pues yo no escapo de estanques de agua con pirañas, estoy inventando, Ah, ¿cachai? claro, claro, hay algunas cosas que voy eliminando, sí. Eh, Porque no porque sean buenas o malas, sino porque también me imagino yo no, que con tu estilo van tus gustos.
eso es, hay algunas que no me va bien proyectarlas, ¿cachai? Y con el tiempo uno se va autodescubriendo. Por ejemplo, no sé, po, yo como bailarín, no, pues no va, ¿cachai? No va. Entonces ¿qué tipo de magia tiene que ver más con eso? ¿Cachai? Toda la que tenga una música protagónica, no ambiental, no de tensión ni eso, sino protagónica, que invite como al bailoteo, claro, a mí no me van a quedar muy bien, porque no va conmigo, se va a proyectar que no lo estoy pasando excelente, quizás pues, me ha tocado de vez en cuando hacer una pequeña coreografía porque justo hay que entrar a una caja en un momento y yo tengo que caminar con una cantidad de pasos y que luego no es baile, es simplemente una coreografía y hasta esas cuestiones no las proyecto bien. ¿Cachai? Entonces, claro, con el tiempo, lo que hablábamos antes de la zona de desarrollo, como ese, ¿para qué voy a tratar de potenciarme a mí como bailarín, siendo que mis potencialidades son otras? ¿Cachai? Entonces, abandono todo ese camino. Y en cuanto a los elementos, he tenido la suerte de ir aprendiendo varias formas diferentes. O sea, tengo un manejo que en ningún caso es de lo más destacado, pero me permite comunicarme y comunicar lo que quiero, desde monedas hasta cajas grandes. Entonces, hay un abanico de posibilidades. Me ha tocado trabajar en contextos diferentes, desde trabajar para 2 personas hasta festivales municipales que son masivos, ¿cachai? Entonces, sí, ha sido muy bonito en el sentido de la cantidad de contextos diferentes en las que me he podido desenvolver. Sí. Y ahí, por ejemplo, ¿cuál es el tamaño que a ti más te acomoda? No necesariamente Esa por pregunta, limitaciones, sino el que a ti más te gusta. no, es que ahora lo tengo clarísimo como es ahora en mi presente. ¿Ya? Ha ido cambiando, ha ido cambiando. Hubo un momento en que me encantaba la magia de cerca y tener a 10 personas era así, bacán. Ahora me encantan los grupos un poquito más numerosos. No gigantes, pero un grupo entre 80 y 150 personas, o quizás hasta 200, es un público con el que me siento muy cómodo. Eh, y se puede lograr una profundidad y una sensación de grupo o de equipo que me encanta. Me encanta el tipo de experiencias que ofrezco. Creo que con esa cantidad de grupos se ven muy bien y Y me imagino sí, tiene que ver también con el tipo de trucos que puedes hacer en esos contextos, un poquito lo que decías antes, de que sí, a menos que tengas, por ejemplo, unas proyecciones a los lados, unas pantallas con una claro, cámara, no te sirve sí, una moneda para 200 personas. claro, claro. ¿Sabes? Claro, a no ser que sea súper específico, pero sí, tienes toda la razón. Entonces, Claro, me imagino que el tamaño de esa audiencia de 100, 150, 200 personas tiene que ver también con que te acomoda o te gusta mucho lo que haces para esas 200 personas. sí, sí, sí. Sí, sí, claro, en ese contexto, por ejemplo, 150 personas, uno puede tener pantalla para una persona también, pero no es requisito, ¿cachai? No es requisito tener pantallas que están haciendo circuitos cerrados para transmitir todo lo que está ocurriendo. Entonces pasan a ser más ornamentales que necesarias realmente. Eh, entonces, claro, a esa distancia, todos nos podemos ver muy bien nuestras caras, todos podemos vernos bien cómo lo estamos pasando. Eh, Cuando es una situación muy grande, uno no ve la carita del último, ¿no? Pero con 150 personas, perfectamente veis si la persona está sonriendo o no. Eh, y lo mismo viceversa, o sea, ese que está Claro. lejos no está tan lejos, no está tan lejos. Me ve a mí desde los zapatos desde los pies hasta la cabeza y se ve, pues, ¿cachai? Se ve bien. Eh, sí, ese tipo de gente, o sea, esa cantidad de gente por ahora me encanta. Capaz que en el futuro cambie, pero por ahora es lo que me parece muy lindo. Y ahí, por ejemplo, si yo te preguntara cuál es tu truco favorito, cuál sería? O familia de trucos, así como Sí, cuál es como cómo explicarlo, cómo explicar la pregunta, pero es como, eh, cuál es como la familia de trucos que haces cuando estáis solo en la casa, ponte, así como, eso es que sí. hacéis por pura diversión. Eh, a ver, lo que hace ahí tengo que pensar en cómo me planteo los espectáculos justamente de 100 personas. Y porque
como artista, en el fondo, yo tengo la posibilidad de poder hacer un abanico muy amplio de repertorio, ¿cachai? Porque básicamente lo que mi cliente quiere es que la gente se divierta, es que el momento sea memorable, es que a veces se puede entregar un mensaje. Entonces, si yo puedo lograr eso, paso a ser un mago efectivo, digamos, ¿no? Eficaz en esa labor. Pero yo internamente, por otra parte, tengo un abanico muy grande de cómo hacer eso que me están pidiendo y que yo me siento muy útil por lo demás, pues es lo que me encanta, ¿cachai? Porque para mí eso es conexión, finalmente. Es la transformación de la que te hablaba antes, que nos propone la magia. Entonces, cuando yo tengo que elegir un repertorio, resulta que yo tengo muchas formas de llegar ahí, pero no todas las formas son las que a mí más me gustan. Entonces ahí es cuando yo empiezo a elegir un repertorio que de partida tiene que ser bastante variado, ¿no? Porque mientras más variado es, a mí me parece más entretenido y por lo tanto a la gente también le parece más entretenido. Eh, entonces, básicamente, me estoy dando media vuelta a las medias largas, pero la mayoría del repertorio actualmente mío es repertorio que me permita, que nos permita que la gente participe realmente, que haya algo que realmente involucre a la persona adelante. Intento no ser el mago que está en el escenario haciendo cosas y que el resto mira. No tengo nada en contra de eso, me encanta verlo, pero no es lo que mejor me sale a mí. Entonces, yo todo el tiempo me busco repertorio o creo repertorio o preparo repertorio en que le pregunto el nombre a las personas, qué opina sobre tal cosa, qué elegiría entre una alternativa de tal tipo, eh, eh, en base a su respuesta, porque eso es lo que va generando que el evento sea de un grupo de gente. Para mí un casi sueño es que todos participen, ¿cachai? En algunos momentos participan todos porque se mueven y todo y hacen cosas juntos, pero yo diría que en un espectáculo normal le pregunto cosas a 30 personas, o 20, no sé, pero es una cantidad muy importante en un plazo muy corto de tiempo. Eh, Eso, entonces preparo repertorio que tenga que ver con mucha interacción. Luego me encanta cuando yo puedo incorporar algún chistecito inocente, que también con el tiempo yo reconociendo cómo es mi estilo de lo que yo llamo gracioso, y que la gente, yo no sé si se ríe de que a mí me causa mucha gracia eso, o que los chistes son muy buenos, pero lo he pasado muy bien, porque es un tipo de humor, yo con un amigo le decimos inteligentonto, ¿no? Otro lo calificaría de intelectual, pero no, es todo lo contrario, es un humor que a veces es como muy básico y a mí me encanta, me hace reír mucho eso, es como inocente, como naif, eh, Como ingenuo, como ingenuo, claro, pero a veces tiene una negrura, sí, 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 a veces tiene escondida. Sí, sí, es como mitad sarcasmo, mitad hacerse el claro, weón. sí, tiene una irreverencia ahí. Pero Sí. igual hay una parte que yo me censuro y le dejamos claro a nuestros próximos clientes por esta ahí. No, por ejemplo, los limitantes que me pongo, nada de groserías, nada de garabatos, y nada de bullying de ningún tipo. Porque Ya, yo he visto, me hace reír, pero no es lo que a mí me gusta cuando a veces el tipo en el escenario, en base a provocar una situación que tiende un poquito, a veces mínimo, a ridiculizar a alguien del público, hace comedia en virtud de eso. En el momento que alguien te diría, hey, no seas grave, si no pasa nada, le tiré una talla por cualquier cosa, por su pelo, por su cara, por su ropa, no sé. ¿Sí? Pero internamente ese tipo no te quiere ver más. Internamente le hiciste bullying, eso no se hace y a mí no me gusta hacerlo. ujú. No me gusta que se generen esas instancias como de malos entendidos, Claro, es incómodos. como que tú puedes generar esa Y relación con tu público sin la necesidad de eso es, sacrificar a uno, por decirlo así. ahí diste en el clavo, porque no es que sea más fácil o más difícil, no me meto en eso, sino que no hace falta. Se Simplemente puede. no hace falta reírnos de alguien para reírnos. ¿Cachai? Claro, es como cuando te dicen, me río contigo, no de ti. Claro, eso, ¿cachai? Entonces, claro, mi repertorio actualmente, que sea variado, que sea muy participativo, que tenga este estilo de humor que a mí me encanta, que me permita meter estos jueguitos de palabras, estas interacciones. Eh,
Y lo otro es que haya un fuerte factor de sorpresa, o sea, que en ningún caso sea predecible lo que va a ocurrir. Tanto, tanto. Esto es lo que vengo descubriendo hace muy poquito tiempo, así que es como nos dicen desarrollo también. Tanto que no sepa lo que va a ocurrir en cada truco por separado, como en todo el desarrollo Claro y el que, final, porque capaz que el final tiene que ver con el primer truco. Capaz claro, que que hay un relato atrás hay un relato o está de en la medio. presentación completa. Sí, Hay un hilo conductor. sí, que a veces es invisible, ¿eh? Pero a veces empezáis a notar al final que, uy, lo que está haciendo ahora tiene que ver con el primer truco que hizo. Y eso genera uy, como que todo tiene sentido, ese como todo calza, se va Claro. ocurriendo ahí en que están entrelazados unos efectos con otros. Claro, y me imagino también que con eso tú puedes ir explorando distintas conexiones. Por decirte algo, Sí, no sé, pues si no sé, pues, si en 4 actos, en el tercero tú conectas con el primero, la gente va a decir, oh, hace cosas que se conectan, y en el cuarto te van a claro, prestar más atención que antes. Entonces eso también es. puedes ayudar a, de cierta manera, encauzar, no sé si manipular es la palabra, pero sí enfocar o canalizar la atención de la gente de cierta Sí, manera. sin duda, o sea, y tal cual, cada una de las palabras. Y manipular, yo creo que no tiene nada de malo. Si estamos de acuerdo que nos dedicamos al engaño, Claro, como manipular en al buena, buen, po. al buen engaño, Claro. sí, estoy manipulando puro y duro, o sea, es eso. Sí, Oye, bueno, y también tiene que ver, me imagino, un poco con lo que hiciste hace un rato atrás, el sí, truco con la carta, de repente, sí, sin ningún aviso previo, es como ese tipo de sorpresas también te ayuda a mantener como la chispa dentro del show también. claro, sí, sí, Como sí. ocurren trucos pequeños mientras se desarrolla el truco grande entre medio. Sí, sí, eso yo creo que tiene que pasar, pero son esos pequeños granitos de arena que van haciendo que cada segundito sea más único. De vez en cuando es un truco muy rápido y otras veces es un chiste o una participación o una respuesta muy rápida. Claro, eso le va dando el ritmo, sobre todo. Claro, y ahí, por ejemplo, cuando tú vas a preparar una presentación, por ejemplo, para 100 personas, Sí. eh, ¿te dicen de antemano cuánto tiempo cuentas? ¿O tú dices, ya, ok, para esta cantidad de gente yo necesito mínimo, no sé, 40 minutos, 1 hora? ¿O tú te adaptas al tiempo, el tiempo viene predefinido? ¿Y cuánto Sí, tiempo, eso por un lado? Y la otra pregunta es, ¿cuánto tiempo te toma a ti preparar un show determinado? sí. Perfecto, perfecto. No, mira, la primera pregunta en cuanto al tiempo de lo que dura el espectáculo, partimos de la base que generalmente es un mutuo acuerdo entre quien lo requiere, pero igual de cierta forma hay tiempos más o menos estipulados, más o menos. Es como cuando vayas a ver una película al cine. No puede durar 5 minutos, no puede, te ¿No? sentirías destacadísimo, no puede. ¿Cuánto tiene que durar? No puede durar 5 horas tampoco, En- no puede. es como entre las 20 y 2 horas, es como el rango, me imagino yo. Listo. Y eso te da el contexto que se llama largometraje y que la película así se llama. Listo, esa es la. Y en un espectáculo pasa muy parecido a eso. Eh, lo mismo, no sé, una canción. ¿Cuánto dura una canción? Puede durar 20 minutos, sí, pero lo normal es que dure 3. Eso es lo normal, Claro, por lo menos ¿no? en radio, 3 4 máximo. Claro, pues más o menos, pues no dura 1 hora y no dura 5 segundos, ¿cierto? Claro. Durará 3 minutos, 4 minutos, listo, ahí está. Y con estos números te digo más o menos que funciona reparecido la magia. Y según el contexto, un espectáculo, independiente de la magia, independiente de lo que sea que va a ser un evento, probablemente tiene algunas temporalidades más definidas. Entonces, para responder más concretamente, cuando es un espectáculo de teatro, que son los que a mí más me gustan, que son los que menos tengo experiencia también, porque no he hecho infinitos, he hecho como mucho 20, no sé si llegamos a 30. Bueno, con más gente sí, con más gente llegamos a más, pero unipersonales no son tantos. Eh, ahí tiene que durar, o sea, un buen número es hora y media. Hora y media de espectáculo unipersonal, sosteniéndolo, a mí me parece un desafío enorme Eso y mismo te lo decía, 1 hora y media es harto, po. es harto, hablando tonteras. Sí, sí. Bueno, ¿cuánto llevamos ahora? Es parecido a lo que llevamos ahora. Claro. Eh, Sí. Claro, con la sí, diferencia que yo no tengo cosas para sacar, para sorprender mientras tanto. claro, sí, pero por otra parte tuviste
O sea, es lo mismo que pasa ahora. Sí, Tú tuviste tiempo de reflexionar por tu experiencia, por todo, de más o menos cómo conducimos esta conversación. Y va. Eso en teatro, y luego hay instancias que pueden ser muy breves porque queremos hacer aparecer el auto que estamos lanzando y que, claro, ¿cuánto va a demorar que aparezca? No puede demorar 1 hora y media, tiene que claro. demorar, tiene que demorar 2 minutos, ¿no? Tiene que haber, Chan, no hay nada, Chan, ahora está, listo, muchas gracias, buenas noches. Entonces, claro, muy corto. Y así son los rangos. Entonces, eh, generalmente, pero no tiene por qué ser así, un evento de empresa, si es que es el plato fuerte del evento de empresa, si es que es el que viene después generalmente de la comida, esto estamos hablando no de virtualidad, en virtualidad cambian los tiempos y generalmente se acortan. En vida presencial, un show de empresa generalmente entre 30 y 50 minutos, promedio 40, es un tiempo razonable, prudente, está bien. Hay otras Ya. instancias más breves porque está comenzando el evento, entonces es como el opener del evento y capaz que dure 10 minutos porque la gente acaba de llegar al salón, entonces hay algo ahí 10 minutos y luego la gente come y luego hay fiesta, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, los tiempos están más o menos eh, señalados. ¿Sí? Claro. Y por ejemplo, ya, tomando lo que dices tú de un show de 40 minutos, una presentación Sí, de 40 minutos, ¿cuánto tiempo te toma a ti preparar eso? Porque yo me imagino que tienes que primero decidir me olvidé la pregunta, sí. Sí, sí, sí. cuántos trucos, qué tipo de trucos. Me imagino que, no sé si ahí tendrás tú tal vez tu propia batería, donde ya, aquí tengo mis trucos de 1 segundo, mis trucos de 5 minutos. Sí, ¿Cuántos ocupo de cada uno? Me imagino que tienes que dedicarle su buena cantidad de tiempo y recursos a preparar la presentación, sí, tal ¿no? cual, tal cual. Ese tiempo va en virtud esto te lo digo porque es una variable que no siempre se maneja en rubro. O sea, un cineasta hace la película que él quiere y no por eso va a estar haciendo comerciales y que cada vez tiene que pensar de ser una idea. ¿Cachai? Capaz que se le ocurrió una buena idea en 10 años, hizo esa película y listo. O sea, la Ah, pensó. claro, claro, pero por ejemplo el cineasta podría decir, ok, yo para rellenar 2 segundos tengo este tipo de tomas. Para hacer Claro, escenas de drama se ocupan este tipo de estructura. Entonces igual sí, tiene como esos legos que puede ir armando. sí. No, tal cual, tal cual. Pero para partir de la base Pero la idea de la película Hit, claro, es como el hilo conductor de tu show. Tenés que tener claro. un hilo así, ¡mua!, para que funcione Sí, porque es que bien. ahí también hay un grado de profundidad, digamos, eh, de profundidad simplemente que puede ir cambiando según el contexto, ¿cachai? Por ejemplo, cuando yo me presento en un teatro, no te estoy respondiendo a la pregunta de los 40 minutos, lo sé, lo tengo clarísimo, pero si yo me presento en un teatro, la gente me va a ver a mí, yo soy el responsable de todo lo que ocurre desde que el tipo sale de su casa, de la experiencia me refiero, Ujú. ¿no? El tipo está arriesgando su sábado de la noche para ir a meterse a ver qué le puede ofrecer este maguito. Entonces, yo ahí me pongo una barrera súper alta, un desafío súper alto para poder de verdad dar lo mejor de mí, de verdad de que no queden otras instancias que yo pueda haber mejorado, ¿cachai? Y que capaz que para eso yo puedo contar con el tiempo de 2 años de preparación, ¿cachai? Y realmente es de toda mi vida de preparación, porque el espectáculo de teatro, de alguna forma, creo que refleja lo mejor de ti en el presente, ¿cachai? Claro. Entonces, ahí hay unas limitantes que yo me pongo que sea lo más choro posible, pues, si para eso estamos ahí, pues. Sin embargo, en un evento de empresa, los tiempos son mucho más acotados, porque te contratan de un mes para otro, o sea, como mucho, generalmente estamos hablando de un evento medianamente bien organizado, se prepara con 30 días por lo menos la parte de espectáculo. Quizá el evento entero se empezó a producir un año antes, pero la parte de espectáculo por lo general se define no menos de 30 días. Entonces ahí la cuenta regresiva es 30 días, ¿cachai? Claro. Que sabes que tienes que llegar a un nivel bueno. Entonces ahí empieza esto que te decía de qué tan a la medida del evento lo hago o qué tan capaz soy de incluir la situación misma. Pero sí, afortunadamente, como lo mencionabas tú, si tengo una batería de efectos y todo, sí, tengo una batería, digamos, de unos 60 juegos de magia
que me permiten ir adaptándolos eventualmente según el tipo de público, según el tipo de contexto, y que yo sé cuánto dura cada uno. Por lo tanto, según el tiempo que hay indicado, lo que hablábamos antes, indicado para el contexto, entonces puedo ir definiendo que sea variado. No puedo, y en un show no puedo hacer, no sé, 5 juegos de cartas, no tendría sentido. Pero capaz que un juego de cartas, sí. ¿Cachai? Entonces, ir variando eso para tener una estructura dramática más interesante, responder con los tiempos, que el público quede feliz y que el organizador y el cliente queden felices. Son, el evento tiene eso, pues tiene que obligatoriamente tiene que quedar feliz al cliente, ¿no? Claro, Eh, claro, claro. no, Pero, no es obligatorio, perdón, ¿ah? pero no es obligatorio, pero es muy torpe no hacerlo. O sea, Claro, si yo claro, digo, no es obligatorio ni asegurado, pero es la idea, no, ¿no? no asegurado. Pero si te piden 20 minutos y resulta que hiciste 10 o hiciste 40, no creo que quizás el público queda feliz, ojo con eso, quizás el público queda feliz, pero capaz que el organizador, el que te contrató, no, porque te pidió 20, no 10 O ni sea, 40. atrasaste el show siguiente, andas a ver tú. Pero Sí, sí, pues, pueden haber temas de organización o se que te se quemó ven la afectados. comida, ¿cachai? O se te enfrió la comida, Claro, o tenías 20, no 10 porque no ha llegado el próximo número y claro. tuviste Ah, 10 minutos de bache. buen punto, porque Sí, ya, claro, pasarte, porque tú tenés 40 minutos de contenido para 20 minutos de presentación, es fácil pasarte. Pero ¿te ha sí. tocado alguna vez que in situ te digan, alárgate, alárgate? Alárgate. ¿Te ha tocado alguna vez que estáis en el escenario, estáis terminando y digáis, chuta, ok, tengo que seguir? No, mira, o sea, por lo menos ahora hacia la primera no se me ocurre tanto, porque por lo general lo que más ocurre es que, es que el evento entero se alargue. Entonces, cuando algo queda en el tiempo adecuado, no es tan común que se alargue. ¿Se entiende? O Ya, sea, no, es muy raro que el próximo artista no haya llegado, por ejemplo, o que el presentador o que lo que venía después de mí no esté listo. Eso ya. es raro, porque por lo general esa persona está lista media hora antes. ¿Cachai? Y si no está lista media hora antes, yo al principio del show voy a saberlo generalmente. Y ahí, por lo general, no se decide alargar, sino que mantener el tiempo y pondremos música de fondo, no sé, o haremos un traslape de contenido, ¿cachai? O lo que venía después, ahora viene el discurso y después viene el show. Por lo general, no me acuerdo mucho si me ha tocado de alargue. Eh, en la corte sí, porque de vez en cuando hay tiempos que nadie los sabía y que tenéis que abandonar el lugar, ¿cachai? Tenemos contratado el lugar hasta las 12, son las 11:40, nos falta una premiación de 30 personas, no nos dan los tiempos, ¿cachai? Y en buena onda, o sea, no es que el show está guateando, sino que nos tenemos que ir porque nos van a echar. Claro. Entonces, eh, y ahí depende de la producción del evento. Lo más discreto es que se acerca, después del término de uno de los trucos, se acerca él o la animadora. Y bueno, le damos un fuerte aplauso a Ignacio y listo, gracias. Y ahí obviamente el show debe continuar, porque ¿cachai? Como que todo el mundo sabía que era así. Y yo fingiendo como que, ¡hey! Ese era el gran final. Sí, pues a veces pasa eso, pasa eso. Ya, Eso es más factible te que pase. creo. Eso es más factible que pase. Sobre todo cuando se fue atrasando poco a poco, ¿cachai? La gente llegó más tarde, lo soltaron de la pega más tarde, por lo tanto se atrasaron en llegar, agarraron la hora del taco, el que da el discurso todavía no llega, y ahí se empiezan a atrasar un poquito, y claro, a veces los Claro, o shows sea, están si el evento tiene 10 etapas o 10 subactividades y cada una se atrasa 6 sí, minutos, sí, tenéis pues la una última, hora de atraso al final, po. eso es, pues, eso es, ¿cachai? Y es factible que pase, y es difícil mantener esa rigurosidad, pues, si somos personas, ¿cachai? Es Sí. difícil mantenerla. Sí. Oye, Ignacio, y Sí. hablemos un poquito del futuro. ¿Qué se viene? ¿Qué tiene para ofrecernos en el futuro don Ignacio de Jordán? El, no, el futuro yo diría que es una proyección de lo que viene ocurriendo. Siempre los sueños son hacer más y mejores cosas y más, y en eso del por qué, con más conexión, que sea más útil, que sea más memorable, que sea. Claro, siempre está la preocupación por ir mejorando. Eh,
En el futuro, del corto plazo, cortísimo plazo, yo creo que nadie tiene tan claro cómo afectará este nuevo año. Digo nuevo porque de alguna forma estamos comenzando la etapa más laboral en base a los eventos, a lo que le decimos evento. No sabemos bien si van a seguir virtuales, presenciales, híbridos, una mezcla de todos. Entonces yo creo que la oportunidad de estos tiempos es que nos permita viajar sin movernos de la casa y estar en eventos en distintas partes del mundo. Entonces eso yo creo que puede ser un parte del futuro. Yo creo que hay varias patitas. Eh, Claro, pe- porque pe- ese es un puntazo lo que dijiste, que es algo que de hecho no hemos tocado en esta conversación, que es cómo has manejado el tema de la pandemia. sí. No, la pandemia, yo creo que como muchos rubros debimos reestructurar la forma de elaborar nuestro trabajo. Pasa que en algunos contextos no es que sea más fácil o más difícil, pero hay caminos que parecen ser más claritos de cómo se hace esta reinvención. Una persona que trabaja universal, o sea, cotidianamente con un computador, entonces, claro, la reinvención es básicamente llevarse el computador a la casa, ¿cierto? No cambia tanto. Cambia su psicología, su día a día, obviamente va a cambiar, va a ser mucho más estresante, sí, pero su trabajo probablemente no va a sufrir tantos cambios. En el caso de alguien como mi gremio, mi industria, que nos dedicamos a los encuentros, universalmente me refiero, que siempre nos dedicamos a los encuentros de las personas en vivo, realmente cambia, es casi partir de cero, ¿no? Es básicamente tomar qué es lo que sé hacer y transformarlo a la virtualidad, porque es lo más obvio. ¿Cachai? Por más que siempre lo hice en vivo, es cómo lo transformo para hacerlo virtual. Y claro, ahí nos fuimos encontrando con algunas dificultades técnicas, eh, técnicas de que hay que modificar todo el repertorio, porque el repertorio que ahora ya no tiene sentido, porque yo no te puedo decir, revisa mis manos si tengo algo, no tiene sentido, ¿cachai? En otro Claro, momento me no, he no tocado los puedes, dedos. claro, no puedes hacer un abanico y pedir que saquen una carta. No te puedo pedir que saques una carta. Entonces se fue modificando eso, ¿cachai? Y ahí fuimos descubriendo o redescubriendo o reflexionando. Claro, no puedo hacer que tomen una carta, pero puedo hacer que piensen una carta. Por lo tanto, técnicamente puedo hacer un juego de cartas. Claro, y ¿Cachai? que la digan en voz alta, por ejemplo. Y la digan en voz alta. Entonces, no puedo decir todos los juegos de cartas, pero hay algunos que podría ir modificando para que pase eso. Entonces, claro, los primeros meses para mí, pandemia, fue modificar la parte técnica. Mira, lo mismo pero en reversa, de lo que te hablaba antes de mi camino de artista, pero ahora concentrado en poquitos meses. Primero, solucionar la parte técnica. Entonces, hice en mi casa, yo históricamente tengo varios juguetes de iluminación, de cortinas, máquinas de humo, cosas como de escenografía, de parlantes, micrófonos, de toda la parte técnica, la tengo propia. El backline que se le llama. El backline lo tengo para eventos tipo 100 personas, tengo casi todos los elementos. No lo uso nunca, pero de vez en cuando hago alguna cosa y los tengo y me sirven sobre todo para conocer esos elementos, lo he tomado más como proceso de formación. ¿Cachai? Cada vez que tuve que comprar un micrófono, tuve que aprender de micrófonos. ¿Cachai? Entonces, Claro. me encantó eso. En el propio vitrinear fui conociendo varias cosas. Bueno, hasta el día de hoy yo me acuerdo que tú me enseñaste la forma correcta de enrollar un cable de micrófono. Ah, un cable, sí, Para que pues no, eso para que no caiga cuando lo das muchas vueltas y el claro, cobre se torcer, sí. empieza a torcer, claro. Sí, sí, sí. ¿Y lo seguís practicando o no? ¿Lo dobláis Sí, así? sí, ¿Sí? los cables de guitarra, por ejemplo, los guardo Sí, todos de esa manera. y que esos son los más frágiles. Los cables bueno, estamos pasando una información que, no, pero los cables generalmente de instrumento o los de amplificación son los más frágiles. Y cualquier torcedura luego es fisura y con la fisura ya no hay nada que hacer. O sea, no tenéis cómo reparar ese cable. Los de electricidad son más potentes. Pero bueno, claro, pues, entonces habilité en mi casa, era como un estudio de televisión. En el living de la casa, cortinas, máquinas de humo, luces robotizadas, moviéndose, colores, computadores para las luces, todo programado, iluminación robotizada. Luego la parte audiovisual, 3 cámaras, suites de televisión, obviamente microfonía, todo lo adecuado. Y de hecho eso ahora
lo tengo, yo vi una casa que tiene una mansarda arriba, lo hice, en otras partes se llamaría ático, entonces hice un teátrico. La mansarda ahora, el ático es un teatro, ¿no? Teátrico, un teatro en el ático. Entonces, claro, pues, eso fue parte importante de la virtualidad, de cómo ofrecer un servicio, digamos, casero, pero profesional, eh, de buen nivel en cuanto a la técnica, en cuanto a los trucos, al repertorio que decía que ya estaba resuelto, o por lo menos en proceso de. Y, y eso, pues, eso fue la pandemia. Pero ciertamente que lo que se ofrece en un evento en vivo es diferente a lo que hay en virtualidad. Entonces, si toda la gente está haciendo videos conferencia todo el tiempo y le queremos ofrecer un momento de relajo, de dispersión, de lo que queráis, meter una videoconferencia más en algunos contextos es contraproducente. ¿Cachai? Porque si estáis todo el día en videoconferencia, el día jueves de la noche, cuando sería el evento de la empresa, entonces no quería una videoconferencia más. No, querés puro Quería, desconectarte, po. quería estar tranquilo en la casa, quería listo, apagar la tele, apagar el computador, quería ojalá estar en una silla viendo el atardecer, ¿cachai? Eh, esa fue una dificultad como social, digamos. Pero aún así, hubo varias empresas, o sea, hice varios eventos, en realidad todos los eventos de pandemia fueron online. Algunos muy producidos desde estudio de televisión profesional y otros desde este estudio de televisión casero pero rico. Eso fue la pandemia. Eso, y parte de la pandemia, y respondiendo también al futuro, es que uno de los sueños que tenía desde muy chico, probablemente desde que yo comencé con una caja de magia, es que yo sentía con el tiempo, yo estuve mucho tiempo haciendo de estos talleres de magia, hasta el día de hoy hago un taller de magia en la universidad, en la Adolfo En Ibáñez, la Adolfo Ibáñez llevas como 8 años haciendo el taller. 8 años, sí, así que han sido, de hecho fueron algunos semestres en Viña y en Santiago, entonces han sido como 20 versiones del taller. Eh, la verdad, para mí es un orgullo inmenso. Ha ido súper bien, los chiquillos les encanta, lo pasan bien, cumple varios factores que yo me propongo. Y, y justamente una de las dificultades de la pandemia es que el taller, yo me di cuenta que lo podía transmitir bien a través de la pantalla. Pero la parte de la dificultad que teníamos era súper tonta, era una cuestión súper básica, que era que no siempre teníamos los mismos elementos en la mano. Era que yo les podía pedir que tuvieran, no sé, elásticos. Chiquillos, para la próxima semana, elásticos y clips, por decirte una tontera. Y capaz que uno me diga, oye, estaba en cuarentena, no encontré clips ni elásticos en mi casa, porque, no sé, vivo solo, me acabo de cambiar de casa, estoy encerrado. Y nos quedamos sin clips elásticos, algo que es súper cotidiano, pero que por eso el chiquillo no podía practicar los juegos que yo tenía para proponer. Claro, Eso con todos los elementos, ¿cachai? Con mazos de cartas, con cosas que son súper cotidianas. Entonces, la, ¿cómo lo sorteé? Es que de verdad dije, ya, tiene que ser con elementos. Obviamente les pregunto, mientras más tiempo de antelación les puedo preguntar, más nos podemos preparar. claro. Y siempre tener planes B, ¿cachai? Ante cada clase. Entonces yo tenía repertorio preparado con papel higiénico, porque papel higiénico casi que no puede faltar en una casa, o sea Claro, que... claro. O sea, si vaya a hacer tu clase y vaya a hacer un truco con papel higiénico y alguien no lo tiene, su problema es más grave que no poder hacer el truco de Claro, magia. es otra necesidad. Claro. No, claro, entonces los objetos tenían que ser de verdad, no sé, monedas, lápices, cosas que de verdad sea muy difícil que no tuvieran. Eh, eso como dificultad y como desafío. Y lo otro de este sueño que yo te decía de cuando era chico, desde que era chico, vinculado con el proceso de aprendizaje, es que si bien yo comencé con una caja de magia, me encantan las cajas de magia, con el tiempo me fui dando cuenta que la magia tiene muchas más de estas externalidades que decíamos antes, de estas consecuencias positivas, y que una caja de magia por lo general no le estaba sacando tanto provecho, mi forma de verlo, mi humilde forma de verlo. Y me refiero, mira, voy a repetir la misma que te dije antes. Te mencionaba la parte comunicacional, la parte creativa, y la parte de frustración quizás hay que dejarla de lado, pero comunicacional y creativa, principalmente. Resulta que las cajas de magia generalmente traen juguetitos de magia, plásticos generalmente, chiquititos, de colores, y que hacen una cosa. Esta cajita solamente hace aparecer esta bolita, nada más, no le pidas otra cosa, solamente hace eso.
Entonces, ¿qué pasa? La parte creativa se está desperdiciando, porque si la magia te invita a ser creativo, que algo haga solamente una cosa, no hay un principio de la magia detrás. No te están enseñando a manipular el cerebro, no te están enseñando a engañar, te están enseñando a que esta caja hace esto y hace esto, nada más. Hay una parte creativa que estaba en deuda. Los elementos ya estaban todos súper categorizados porque eran de colores, porque eran de tales características. Incluso la parte comunicacional creo que estaba en deuda porque los elementos eran tan chiquititos que con suerte se lo voy a mostrar a una persona o dos personas porque son cercanos, son muy cercanos. Y que tan cercano es que a veces incluso el truco se ve, la trampa se ve porque la gente está muy cerca. Se ven los hilos de las marionetas. Entonces ahí había una oportunidad. ¿Qué pasa si hago elementos que puedan ser más visuales, un poco más a la distancia, que yo los pueda proyectar mejor? Cosa que lógicamente el truco no se puede ver. Que me permita a mí sacarme más herramientas a mí mismo, comunicacionales, que me permita ser más creativo, porque los elementos ni siquiera tienen que estar pintados, sino que yo puedo personalizarlos como quiera. Y después otra de la parte más de frustración, de esta tolerancia a la frustración, que también te había mencionado, es que las cajas de magia históricamente venían con un manual de magia que es bastante tedioso de entender. Hay que tener una comprensión lectora súper elevada. Es más difícil que armar un mueble de estos que vienen desarmados y que hay que unir piezas y que... Porque claro, el libro de magia, el manual de magia te dice, tome la esfera entre las falanges inferiores de su mano derecha y luego finja depositarlo. Y no entendés nada. Pero tiene que leer un tipo... Que sepa que sepa. Que sepa, y te lo tiene que generalmente estas cajas muchas veces, no siempre, pero muchas veces están destinadas a niños. Y que la comprensión lectora, por lo general, va aumentando con el paso del tiempo. Porque uno cuando lee sílaba por sílaba es incapaz de entender nada. Si yo digo, hoy abrí una... Claro, no o sea, nada. la misma frase que dijiste ahora, si está en un texto y lo tiene que leer un niño de 8, 10, 12 años, no la va a tomar. Se hace complicado, ¿cachai? Entonces, ¿qué va a pasar con ese niño? Que va a requerir mucha más asistencia paterna, digamos. Mucha Claro, más o de asistencia. los 20 juegos de la caja va a usar 3. Y eso es lo otro, ¿cachai? Entonces, tomando todas estas necesidades, que en realidad no sé si esa es la necesidad realmente tal, yo creo que la necesidad es más social en cuanto a las familias cada vez son más chiquititas generalmente, obviamente por tasas de divorcio que son mucho más altas, hay toda una conformación Claro, en familiar, general se están teniendo menos hijos hoy día también. tiene menos hijos, ¿cachai? La gente comparte menos con los vecinos, entonces hay todo un contexto que hace que los niños, esto te lo digo, me metí a investigar desde OMS, UNESCO, Censo, no es un juicio que estoy haciendo, sino que es una realidad Ujú. de la Una que tendencia que estamos una viviendo. tendencia, las tasas de suicidio, tanto juveniles como adolescentes, infantiles, aumentan progresivamente. eh, y es un terreno que no sé, pues no se habla tanto, pero que socialmente en casi todo el mundo funciona igual. Eh, entonces yo veía que ahí la magia, si bien esa es la necesidad más social, ¿no? Más de todas estas consecuencias que puede tener, que yo creo que pueden ayudar a ser parte de la solución, y metiendo todas las falencias que tenía la caja, es que agrupé todas, lo metí en una juguera, esto en proceso de pandemia, eh, reflexionando y haciendo. Entonces llegué a una caja que digo que en realidad no es una caja, la caja es una parte, pero es un kit que incluye caja, incluye sistema de e-learning, tanto con contenidos grabados como con contenidos online en vivo. Eh, es creativa porque todos los elementos están pensados desde el principio para que te presten un principio detrás de la magia, ¿cachai? Un principio del engaño, no solamente el truco, sino un principio de cómo funciona nuestro cerebro y por qué nos engaña. Y es creativo porque cada elemento tú lo puedes personalizar y parte súper importante es que lo personalices para que lo hagas tuyo. Eh, y además, como una pequeña guinda para la torta, es que además de todo, me puse la limitante de que no tuviera nada de plástico. Todas las cajas siempre fueron solo de plástico. Yo quería una que no tuviera nada de plástico. Ni siquiera una cinta, eh, cinta, ¿cómo se dice? Sin decir la marca, estaba pensando. No, de Scotch. Cinta adhesiva. Está decir. Oye, pero está súper buena la idea. ¿Tienes algo que me puedes mostrar así Sí, 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 sí. de ejemplo? El proyecto, sí. El Oye, proyecto se porque está llama buenísimo. Está buenísimo.
El proyecto se llama Magia Adentro. Comencé por las ventas iniciales en diciembre. Tuvo un éxito en muy poquito tiempo desmesurado. Yo no tenía en ese momento, sí, el prototipo y las primeras versiones ya estaban en proceso más industrializado, digamos. Había un proceso de ensamblaje que era bastante más complejo del que yo esperaba, porque hacer todas piezas de madera, de cartón, de algodón, requieren un proceso de ensamblaje que es lento, es humano, es solo humano, no lo hacen máquinas. Entonces se vendieron varias unidades, varias decenas en diciembre, y ahora estamos próximamente Corriendo a armar nuevas cajas, po. corriendo a armar nuevas cajas, ¿sí? Y corriendo con los tiempos en cuanto antes hacer una especie de lanzamiento un poquito más oficial, porque Uy, qué lo de diciembre, buena, qué buena. lo de diciembre fue un poco más, ¿cómo decirlo? Más, eh, sí, más íntimo, digamos. Mira, te voy a mostrar uno. Te voy a mostrar uno. Pucha, es que justo me pillaste. A ver, ¿cómo? Déjame hacerlo. Ah, mira, lo puedo hacer. Lo puedo hacer. Mira, igual dejamos a todo el mundo invitado a seguirnos en todas las plataformas disponibles. Se llama Magia Adentro, esto, ¿ya? Magia Adentro. Es como ir, magia adentro. Así como si fuera mar adentro, Como, pero como la polera, po. Que como la justo se ve polera. el logo abajito. A ver, si la La puedes polera. mostrar, muéstrala más clarita. Ah, bueno, el logo de la caja también. Es el logo de la caja. Magia Adentro. Así que ahí está magiadentro.com en la página. Y tienes un Recientemente. Instagram, Twitter, Facebook, alguna otra red social donde la gente te pueda buscar Está también. Instagram, pero por ahora el centro en realidad, dado que tiene mucho que ver con, a ver, no es para niños, o no solo es para niños, es para niños, pero también es para adultos. Durante diciembre la compraron abuelos que querían jugar con los nietos, la compraron tíos que querían jugar con los sobrinos, o sea que pasa a ser un vínculo. Este vínculo que yo te decía que nos estaba faltando socialmente es el que se logra no solamente porque el mago sí o sí requiere de un público, por lo tanto se va a generar un vínculo humano, sino que el mismo proceso de aprendizaje puede ser más de juego. ¿Cachai? Pueden ser dos personas o tres personas que estén jugando a ser mago y que estén jugando a ser mago con más personas, o entre ellos mismos. Genera un Claro. juego, genera ¿cachai? Un vínculo social. Eh, entonces, no, también parte del asunto de la no difusión era que también había un proceso legal que había que resolver, porque lo que hace este proyecto es bastante único a nivel mundial. Y hay que hacer un registro, hay que hacer unos trámites burocráticos que ya están hechos y que por eso me tuve que mantener un poquito más en silencio durante unas semanas. ¿Sí? Ah, o sea, esto es casi la primicia. Sí, sí, mira, honestamente es primera vez que lo muestro así en este contexto de una conversación, de algo que puede llegar más gente. Sí, porque hasta ahora fue simplemente un aviso en tres grupos de WhatsApp y lo dejé así como una promoción del día en mi Instagram personal. Pero sí, es medio primicia. Esto es una caja que tiene mucho, esta está desordenada porque es la mía, pero que permite que, no sé, por la misma caja vaya creciendo, o sea que el día de mañana tú puedes ir adquiriendo o fabricando o construyendo, inventando tu propio jueguito y dejarlo acá porque pasa a ser tu caja de magia, ¿cachai? Tu maletín. Eh, entonces todos los elementos, como te decía antes, son orgánicos de alguna forma, ¿no? Renovables. Y mira, hagamos algo. Bueno, es que mira, es que tiene algunas cosas que para mí son metafóricas, te las quiero mostrar. Mientras una caja de magia normal trae un manual latero, no latero porque me aburre a mí me encanta, pero es tedioso. Eh, y te dice cómo se hace. No sé si te puedes dar un poquito hacia atrás, que con la luz no se alcanza a ver muy bien. Como que se está A ver, saturando un poquito. muy feo. Es que ¿sabes lo que pasó? Es que como anocheció, Sí, entonces pues. me quedé con menos luz en general y efectivamente está llegando más reventada la De luz. hecho, yo voy a hacer lo mismo. Por ahí está mejor, ¿o no? Ahí Ahí. prendí la luz de la... Perfecto, mucho mejor. Sí, 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 Ahí sí. tengo- sí. Eh, ¿Qué te decía? Mientras los manuales de magia muchas veces cuesta comprenderlos y te dicen exactamente cómo se tiene que hacer, así como si fuera una norma.
cosa que en arte yo estoy en desacuerdo, ciertamente. No te puedo decir cómo se hace, yo te puedo decir cómo lo hago yo y te recomiendo que lo hagas como lo hago al principio, porque Para que ciertamente aprendáis, para que aprendas y te después cuando lo asegura, domines, puedes cambiarlo como tú quieras. claro, ¿cachai? Como quieras y te recomendaría eso, o sea, te recomendaría cámbialo como quieras, ¿cachai? Toma de la tarea y hazlo lo más personal posible. Entonces, transformé el manual en una libreta para que tomes tus apuntes y puedas anotar tus ideas, ¿cachai? La libreta es mucho más cercana al mundo del arte que un manual, en ese sentido. Después, por ejemplo, Claro, mientras porque los manuales... el manual decías también que es online, o sea, es en multimedia. Eso es, eso es. Ajá, qué Mientras, bueno. mientras los manuales tienen mucho texto, entonces el único manual que tiene este es una ayuda de memoria, es un torpedo, una chuleta, como le llaman. La cheat sheet que le llaman. Es un torpedito hecho en base a dibujitos, no tiene ningún texto, solamente dibujitos, que si ves solamente los dibujos, no tiene ningún sentido. Pero si viste el sistema de e-learning y luego ves los dibujitos, entonces son los apuntes. Es como el mejor apunte Claro, como para si recordar. sabes de lo que estás hablando, te va a Sí, servir. eso es. ¿Cachai? Y ¿Ya? lógicamente, al hacer eso, hay un proceso cognitivo que es importante. Hay una abstracción, hay todas unas potencialidades que se están sacando de eso. ¿Cachai? Si tú ahí ves la clase y después lo mezclas con esto que es un torpedo más abstracto, hay un proceso cognitivo que es interesante. Mira, resulta, no te conté que el otro día, sí, no, es que no sé si te va a dar pena, pero es que el otro día fui al circo, el otro día ha pasado un tiempo ya, po. Ha pasado un tiempo, casi un año, más de un año, fue en el verano. Bueno, resulta que estaba anunciado y decían, esta tarde en el Gran Circo Mundial, usted podrá ver el famoso, y empezaron a nombrar todos los actos que son clásicos y me encantan, no sé si te gusta ir al circo o no? A mí, bueno, yo no voy hace mucho tiempo, desde que era chico. Desde que eres chico, bueno, te recomendaría ir más de grande. No sé si tenéis ¿Ya? contacto no sé, algún sobrino, algún primo, algún menor Sí, que te va a parecer como experiencia sí, única. tengo sobrinitos con los que podría Y ir, sí, sí. anda, ármate ese panorama. Siempre hay circo ¿Ya? dando vueltas y me parece que una experiencia que tiene ahí una esencia otra, que es diferente a la de ir al cine, tiene el sentido de en vivo, ¿no? Bueno, fui al circo y estaban, mira, anunciaban todos los números de la trapecista, del malabarista, increíble, eh, perdón, la equilibrista, me confundí, la equilibrista, porque también estaba el trapecista, porque estaban los acróbatas, porque estaban los payasos, Uy, ¿y sabéis qué? Anunciaban con mucha energía el hombre bala. ¿Viste el hombre bala alguna vez o no? No, en vivo no lo he visto nunca. ¿No? Bueno, y estaba el mago también. Estaba el mago ahí que ¿Ya? hacía su... Mira, y con la caja de magia adentro más encima. Bueno, estaban todos, era una gran familia de circo. Y entramos todos felices, y después nada más comenzar dicen, bueno, damas y caballeros, mil disculpas, este circo tiene anunciado a nuestro querido hombre bala, pero no sabemos si se disparó demasiado lejos o no, pero no lo podemos encontrar. Esta noche no tendremos el hombre bala. Todos, ¿qué pasó? Oh, Todos tristes, po, pifiando, ¿cachai? Así como, más que pifia de la mala onda, era como, uy, qué pena. claro, Bueno, ¿cómo es la frase, Carlos? El show, debe continuar. tal cual. Eso nos enseña la magia y nos enseña cualquier espectáculo que show debe continuar. ¿Cómo es eso de que no va a haber hombre bala porque no está el hombre bala? ¿Qué se hace? En la vida real, Carlos, ¿qué se hace si una persona tenía que hacer una labor y no la hace, pero hay más personas en el grupo? ¿Qué se hace? Buscamos que alguien más la pueda hacer. Lo buscamos entre todos y entre todos haremos la mejor forma y le enseñaremos, ¿no? Claro. Somos humanos, comunicación y colaboración. Los únicos dos superpoderes que tenemos como especie humana. Colaboración, comunicación, nada más. Y ahí es cuando se demuestran las cosas, ¿no? Y es ahí cuando en ese circo empiezan a convocar cómo lo hacemos, porque se forma una especie de discusión al principio. ¿Y qué se decidió? Elegir, po. Elegir quién podría ser un personaje idóneo para esto. ¿Qué podría ser para que haga el hombre bala? ¿Qué podría ser, Carlos? A ver, si tengo que elegir yo ¿Sí? creo que el travesista sería una buena alternativa. El trapecista este. Sí. Claro, ¿y por qué? ¿Por qué crees que se puede...? Porque en general son ágiles, son más fuertes, porque tienen mayor destreza, entonces creo O que sea que podría manejar las mecánicas
adentro del cañón de mejor manera. Me parece, ¿no? Muy, muy buen criterio. O sea que por sus habilidades que él aprendió, las podría transferir fácilmente o quizá más fácilmente que el resto de sus compañeros. Efectivamente, bueno, hagámoslo así, hagamos la prueba. ¿Qué sucede? Dejando, para la gente que solamente nos está escuchando en audio, les cuento que todo este tiempo que les mostré, que les conté de los personajes, les fui mostrando tarjetones con las figuras de los distintos personajes de un circo y que en este momento tengo en mi mano el trapecista, ¿sí? La figura del trapecista. Y este tarjetón lo voy a dejar entre medio del resto de los tarjetones, ¿sí? Estoy relatando simplemente para poder transmitir la sensación de imposibilidad posterior, ¿sí? Simplemente está quedando entre medio del resto, está perdido. Carlos da fe de esto, que está perdido entre medio de la familia de artistas. ¿Es correcto, Carlos? ¿Hice tal cual Sí, como lo traté? sí. Perfecto. Ahora simplemente voy eh, a sostener las tarjetas en una mano para intentar convocar casi espiritualmente a uno de ellos de que pueda separarse, digamos, para que pueda separarse del resto para ver si está preparado. Entonces, mira, imaginariamente con un pelito que lo amarro, soplido mágico, y ahora, ¿cómo se llama el trapecista? Perdón, Carlos, se me olvidó preguntarte, tú que lo conocías hace tiempo, ¿cómo se llama el trapecista? El trapecista se llamaba Juanito. Juanito, mira, acá está Juanito, atado por un pelito imaginario. Juanito, por favor, ven a ayudarnos, necesitamos el hombre bala, por favor. Juanito, Juanito. Y mira, 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 se asomó, parece, Juanito se asomó al lado, ¿no? Se ¿Sí? salió, de entre medio de todas las tarjetas se salió una. Pero vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos a intentar llevarlo del otro lado ahora. Vamos a ver qué ocurre. Juanito, ven del otro lado del escenario que no te alcanzamos a ver, ven acá. Y mira, nuevamente, Juanito se asoma del otro lado. Es decir, hasta ahora, para el público que no vio esto, sino que lo escuchó, Juanito, el tarjetón del trapecista, Trapecista. se asomó, apareció de forma misteriosa. Pero ahora la historia va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora llegó el momento del espectáculo. Llegó el momento. Damas y caballeros, bienvenidos al Circo Mundial. Esta noche, el hombre bala desapareció. Sin embargo, el trapecista Juanito tomará su lugar y reemplazará a nuestro queridísimo hombre bala. Damas y caballeros, la cuenta regresiva dice así, para que entre medio de toda esta compañía aparezca nuestro hombre bala. 3, 2, 1, ¡cañón! ¡Pum! Y salta por el aire uno de ellos. Y en el aire nos damos cuenta que es el mismísimo trapecista que saltó desde esta especie de baraja de tarjetones, saltó hasta la otra mano, y ese es el misterio del trapecista con el hombre bala. ¿Sí? Eugenio, el famoso... No, Juanito. Dije Juanito, Eugenio, no, Juanito. No, era Juanito, Juanito. era Juanito, me confundí de nombre, lo que pasa es que con la cara de Juanito no lo reconocí. Bueno, eso es parte, es una partecita, ¿no? Es una partecita, pero si te fijas, este tipo de juegos, Igual no tengo idea cómo lo hiciste estando en la mitad de la baraja. y es mágico, es muy mágico. No, pero te lo digo en serio, es muy mágico, es muy imposible, porque, no sé, me fui preocupando de que de verdad tuviera esa sensación de misterio, y me fui preocupando cuando la iba creando de que tuviera los principios. Entonces, yo a los niños ahora, o a las personas, ni siquiera niños, como te digo, eh, los invito a que se visualicen bien qué principio está operando acá. Y si bien se podría transferir a tarjetas y que lo pueden hacer con otro conjunto de cosas, y que un día digan, no sé, vamos a hablar de animales, otro día vamos a hablar de contaminación, y otro día vamos a hablar de cualquier cosa, cualquier temática. ¿Cachai? Yo ahora simplemente te conté una pequeña historia que no es la mejor del mundo, simplemente que hizo dinámico un momento y que pudo desarrollar la imaginación por un momento. ¿Cachai? Nos ayudó a quizás a conectarnos con nuestra infancia, quizás te ayudó a reflexionar sobre el trabajo en equipo, sobre la colaboración humana. Entonces son distintas temáticas que una caja de magia puede tenerlo, y que yo veía que con otras cajas era un poquito más difícil que se lograra. Eso, por ahí va el rollo de magia adentro.
Oye, Y por eso me vestí tan elegante hoy día. No sé si viste, pero estoy muy elegante para estar acorde al... sí, me di cuenta, me di cuenta. Ahora soy yo el que está mal vestido. La próxima Sí, vez que hagamos un episodio voy a venir de eterno. es parte del juego de estar ahí Oye, dibujado. Ignacio, mira, primero que todo, felicitaciones por el proyecto. La caja se ve súper entretenida y además que sea libre de plástico y que esté hecha a mano, ¿verdad? Le da una serie de elementos que la vuelve muy valiosa y muy linda como proyecto. Así que por ese lado te felicito. Muchas gracias. Eh, hemos pasado por lejos el tiempo normal de los episodios, pero la verdad es que ha estado muy bueno. Estamos dando la lata hace rato, entonces. No, para nada, ha estado muy bueno. Yo por mí seguiría conversando, pero lamentablemente también hay un tema de que la gente que nos De escucha, no, respeto con claro, claro, no, es de que la gente que nos escuche también, ¿verdad? Hacerle de cierta manera más accesible el poder tener contacto contigo y con el material del podcast. Entonces, Sí, en ese sentido, bueno, agradecerte enormemente la sorpresa. Para mí es un honor, es de cierta manera ser el primer espacio, por decirlo así, multimedia donde has contado esto y te lo agradezco enormemente. Y bueno, ya hablamos un poquito de la página web, no sé si la quieres repetir de nuevo y cómo la gente te puede ubicar. Si te quieren sí, buscar, aparte de tu nombre en YouTube, que si lo hacen van a encontrar un montón de videos tuyos. sí. ¿Alguna otra red social, alguna página, un correo donde te puedan ubicar a ti? Perfecto, perfecto. Sí, no, te paso la... Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Ha sido un honor. No sé el tiempo porque esta ventanita no me dice cuánto tiempo llevamos, pero bueno, ha pasado harto rato. Así que muchas gracias por la interesante conversación y reflexión que hemos tenido. Eh, Datos de contacto. Básicamente es mi nombre y apellido. O sea, si va a estar escrito, donde tú publiques esto va a estar escrito, que mi apellido es Dejo Urdán, se dice de Jordán, pero Dejourdan. Entonces, mi página es deyurdan.com, mi email es ignacio@deyurdan.com, en redes sociales, ese es mi nombre también, en todas, así que también podemos estar por ahí. Y esto particularmente, lo que les conté ahora en los últimos minutos, es Magia Adentro. Y la página y toda su información es esa, es magiadentro.com o también magiadentro.cl. Eso, así que ahí están todas las coordenadas y será un honor hablar en un futuro contigo y con todos los telespectadores. No sé cómo será, los Yo radios, tampoco estoy muy seguro, la verdad, si los telespectadores, radioescuchas. auditores, Spotifyers, no sé qué se ocupará, pero... Sí. Oye, bueno, Los Ignacio, oyentes, los seguidores, los seguidores. así que, Ignacio, muchas gracias por el tiempo, la Gracias a ti. atención, la buena onda. Lo he pasado la raja. Me encantaría que pudiéramos seguir. Y obviamente te extiendo la invitación si en el futuro para que nos cuentes un poquito cómo te ha ido con el proyecto, cómo te ha ido ya cuando vayamos volviendo a esta llamada nueva normalidad, cuando se retomen los eventos presenciales, ¿verdad? Y se reactive la actividad. Que nos cuentes un poquito cómo se ha dado esa evolución de vuelta a ese mundo. Sí, perfecto. Ahí nos queda tema pendiente para conversarlo más adelante. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Ignacio, que estés súper bien. Cuídate. Igualmente, nos vemos. Chao, chao. Carlos invita. Carlos invita.